I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. ¿Cómo están, gentita bella? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión, gente, y sobre todo con una gran sorpresa. Que esto, gente, gracias a un miembro del canal que publicó una captura donde se puede reclamar una sorpresa por parte de ANS, gente. Esto sí es algo muy extraño. Usualmente parece ser que eventos que son un poco especiales, como este es que el evento de Pascua, y como ya estamos en Pascua igualmente, aperturaron un pequeño secreto, podríamos decir un huevo secreto que tú debes encontrarlo. Diría, gente, que está bien escondido. Si nadie se ha puesto a curiosear o algo así, no lo encuentran, gente. Sinceramente, es algo que sí está bien oculto. Un saludito para el buen Nared, el Alejandro, Kevin, Jonathan, Armando, Chris, Afoda, el buen Oscar, Kenny, Suf, el buen Dude, ¿cómo estás, crack? Lenny, Crazy, Jonathan, Antonio, a toda, el buen Aldo, Joker, Jairo, Gustavo GR, el buen José Rojas, bienvenido. Fran Trujillo, bienvenidos, gentita. A los miembros del canal de redes, bienvenidos, gentita. Un saludo para Maxim. ¿Qué más me falta? José Riaño, el buen Chris Martínez. Muchas gracias por estar aquí, gente bella. Jonathan. ¿Qué más me falta por acá? Tomás Ramos. A todas madres, bienvenido. ¿Qué más? Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Joker, JC Calixto, el buen Víctor. ¿Quién más me falta? El buen Legoshi, ¿cómo estás? Karasu, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Neftalí, ¿cómo estás? Bienvenido. Nicolás, ¿quién más me falta? Tony, únete a nuestra alianza Chu del 181. Somos su mayoría latinos. Tendría que ver la marmota, crack. ¿Qué tal está la marmota? Es que ahorita estoy priorizando la marmota, crack. Por lo menos quedar en top 1.
Listo, creo que ya estamos todos. Mientras, gente, cambiemos de pantalla de una vez para mostrarles dónde está el huevito sorpresa. Vamos a hacer una pequeña transmisión nada más. O sea, hablando primero sobre el tema de cómo deben encontrar el huevo secreto. Y algunas cositas respondiendo a algunas preguntas de aquellos que tengan inquietudes, ¿vale? ¿Cómo estás, Dixon? Bienvenido, crack. Quedas fácil, es que quiero quedar top 1, crack. Por eso que está ahí mi servidor. Vamos por acá. Listo, acá estamos. Perfecto, gentita. Bueno, déjenme reclamo esto antes de... eso. Reclamemos esto. Y listo. A ver, vamos por acá. Bien. Bien. Acá otra recompensa. Muy bien. Y por acá otra. Déjenme reclamo esto. Ok, me están atacando en la mina. No sé si tengo bastantes cristales. ¿En cuántos cristales tengo? Tengo 3000. Me voy a retirar de una vez por si me atacan y me roban cristales. A ver, este que tiene 4000 le voy a atacar. Uy, está muy fuerte. Deja ver otro lugar. A ver, acá. Uy, este no creo. Este de acá. Tienen muy pocos. Toca ver a alguien que tenga por lo menos unos 4000 recolectados, gente. Por lo menos que valga la pena el ataque. A ver, ¿será que este le ganó? Tiene 5000. A este sí le gané. Casi por las justas. Listo, gente. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto, gente. Por acá dice, ¿con qué formación atacó? Dice, ¿con qué formación atacó Marmota? Uf, buen Naret. Tú tienes las buenas hormigas. Ahora tienes que atacar con Rimosus, Naret. Utilizas, bueno, tú tienes la nueva hormiga. Bueno, la Pay to Win, ¿no? Cristal dorado sin duda debes usarlo porque hace bastante daño de vida. Yo ya la dejaría de lado a las chinches, Naret. Porque tú ya tienes la Pay to Win, la fluorescente. Entonces usarías cristal, la fluorescente y Rimosus. Con eso pegas muy bien. ¿Cómo estás, Izzy? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto, gente. Ahora sí les muestro dónde está la recompensa. Bueno, el nuevo huevo secreto. Que en este caso Diane se ha puesto regalón. Creo que nos hemos perdido este tipo de recompensas los anteriores años por no saber buscar tal vez. O no darnos cuenta de que en algún apartado del evento está esta recompensa. ¿Dónde está, gente? Tienen que irse a la tienda de paquetes. Y van a ir al apartado de especial. Ok, lo voy a bajar por acá. Miren, este apartado aquí donde dice especial. Vale, le van a dar clic aquí. Y les aparece el huevo sorpresa, gente, que es gratuito. Ok, miren, lo pueden ver. Lo que les va a dar, dice, obtiene 3 de las siguientes recompensas al azar tras su apertura. Te puede dar una concha exótica, huevo sorpresa de insecto, de una estrella, un huevo supremo de un huevo supremo nada más, 250.000 de ligamasa, kiwi, 50 esporas, líquido celular. Bueno, esto de aquí, gente, no es tan bueno. Nutriente, entorno, factor. Lo chévere es que te pueda salir la concha exótica, gente. Entonces lo vamos a reclamar y lo reclaman, gente. Pueden dejarlo también guardado como algo exclusivo que dice que tú has participado de los eventos. Creo que por acá debe estar. Sí, miren, aquí se queda. No sé si diga, hubiera sido, por ejemplo, huevo sorpresa 3, por ejemplo. No sé cuántas veces haya aparecido este huevo, pero bueno, ya lo pueden tener ahí, gente. Otro ítem de colección, exacto, gente. Yo lo voy a dejar ahí. Y usualmente los otros ítems sí los iba abriendo. Por ejemplo, este lo dejé cuando hubo el evento de Navidad. Lo dejé, gente. Y bueno, ahí lo tenemos. Por acá dice, para transportadoras, ¿qué buena formación sería para Marmota? Si eres free to play, crack, usar chinches, golden crystal y Rimosus. Ahorita con la hormiga de la selva frondosa, gente, que Rimosus es una de las hormigas que más se usa, crack. Bueno, si es que ya te ha salido, porque Rimosus está dentro del meta, te da esquivar y además hace más daño de habilidad que cristal dorado, gente. Es el nuevo meta, así que aquellos que ya les haya salido, sin duda utilícenlo siendo transportador, ¿no? Ahora, siendo arquero, ya saben, utilizar bombicina.
Y les voy a mostrar, para aquellos que no saben qué hormiga estoy hablando. Por ejemplo, Bombicina, la mejor de arqueras que hay ahora. Y para transportadores, Rimosus, que es esta hormiga de acá. Dice, ¿ese huevo secreto de Pascua se podía reclamar todos los días o es una vez por cuenta? Es una vez por cuenta. No, no es todos los días. Solo porque estamos en Pascua añadieron ese huevo sorpresa. Es parte de la magia, ¿no? Dice Tony, ¿no has perdido ningún huevo de Pascua anterior? Yo no he reclamado, Karasu. No he reclamado otros huevos. Otros huevos de anteriores años no he reclamado. Yo sinceramente no me he dado el lujo de buscar dentro del juego una recompensa así. No me he dado. Déjenme ver si hay otro por si acaso se puede buscar. Creo que solo hay uno. Dice, los regalos que regala el juego son obligatorios. Siendo free to play, sin duda que sí. Pero te diría, Karasu, así siéndote sincero, yo no, de los anteriores años no he abierto sus huevos. Ni sabía que daban regalos en el momento que se festeja Pascua, gente. Dice, es la primera vez que dan eso del huevo. No estoy seguro si es que es la primera vez. Bueno, a la final es que tampoco he curioseado. Pero puede que sea la primera vez. Tal vez, gente, puede que sea la primera vez. Puede que sea la primera vez. Luis, ¿cómo estás? Buenas, Tony. Recién llego. ¿Cuál es el secreto? Ya lo expliqué, gente. Bueno, para los que van llegando, el huevo secreto lo pueden encontrar dentro de tienda de paquetes. Y luego se van a especial. Y aquí les va a aparecer el de reclamar el huevo sorpresa. Ahorita yo ya la reclamé. Y aquí está en el inventario. Mira, es este huevo de acá. Lo pueden reclamar. Dice, hace unos meses me obligaron a recibir muchos regalos en mis 92 cuentas. No creo que Karasu tenga 92 cuentas. Mucho. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Pensé que era la skin del huevo de Pascua. Se vale soñar. No, crazy. Es que regalar una skin tal vez en los juegos difícil, gente. Difícil. Ya porque hayan regalado este objeto ya es algo. Ya es algo. Usualmente, como dijo el buen Naret, la primera vez que dan ese del huevo. Creo que sí, gente. Porque en anteriores años... bueno, tal vez hemos pasado desapercibido. Pero de ahí... sin tomar en cuenta, gente. No les sabría decir que si realmente en anteriores años haya habido ese tipo de regalos. Dice, ¿alguien tiene más de 100 cuentas? Yo en mi momento tuve 20, pero las dejé sin subir, gente. Tenía los adornos del 14 de febrero en la otra época. Ah, en la otra cuenta. Ya veo. Dice, yo también digo, es la primera vez que veo eso. Es lo que digo, gente. Para que chequen. Mira, Karasu, tú creo que juegas en la versión japonesa, ¿verdad? Creo que ellos se conectan en otro servidor y te dan otras recompensas, creo. No estoy muy seguro de eso de Karasu. Creo que cuando juegas en la versión japonesa tienes otro tipo de skins y otras cosas, te diría Karasu. Usualmente hasta ahora el tipo de adornos que hay versus la versión japonesa es diferente. Hasta hay skins exclusivas que hay dentro de la versión japonesa que no la tenemos en la versión global. Les diría así adelantado. La otra vez la analizamos, no me acuerdo, creo que fue con el buen Fabián, que lo vimos la otra vez, donde habían sacado cosas exclusivas para el evento igualmente del 14 de febrero. Sí, como dice Karasu, el 14 de febrero añadieron cosas nuevas que a la global no. Eso te diría Karasu. La otra vez lo vimos, creo que con el buen Fabián fue. No me acuerdo si fue él otro miembro del canal. Con él creo que lo analizamos, no me acuerdo muy bien. Creo que hasta fue una marcha. Una marcha también dieron. Algo así fue, no recuerdo muy bien. Dice, en años anteriores no han dado... ok, es la primera vez. Entiendo. Apenas llegue, ¿cómo se reclama? Tienen que ir, gente, a tienda de paquetes y luego se van a especial. Y aquí les va a aparecer el huevo de Pascua, gente. Dice, los regalos están unidos a las cuentas. Si no las recibes en unos meses, vienen... ok, entiendo.
Sí, Tony, en la versión japonesa hay cosas diferentes. Sí, con el buen Fabián fue que analizamos la otra vez. Eso les digo, la versión japonesa tiene cosas diferentes, tiene recompensas diferentes. Ya está, hay skins diferentes, gente. Creo que ahí hay hasta 2 skins muy diferentes, a diferencia de la versión global que tenemos. Sí es diferente, sí. Por eso es que a veces cuando viene Karasu y nos habla de algunas cosas, le digo que en la global, comparándolo, a veces cosas no hay, porque Karasu está en la versión japonesa, por ejemplo. Ella tiene otras cosas. Por eso es que a veces Karasu, la otra vez me dijo que tenía problemas de ingresar a cuentas que están en la versión global porque en su país no se deja iniciar sesión. Tal vez sea por el tema de la conexión a servidores. Hay un skin de conejo. Sí, ese es el tema de la Pascua también. Hay un skin de conejo de Pascua. Sí, tiene mucha razón Fabián. No hablamos de este conejo, gente. O sea, dentro del juego sí hay una skin legendaria que es este conejito, gente. Pero en la japonesa hay otro conejito. Ok, hay otro conejito. Les mostraría capturas, pero no me acuerdo si ya las borré cuando me envió el buen Fabián. El buen Fabián creo que me envió capturas la otra vez. Para que se pregunta, ¿tú sigues subiendo videos de Primitivera? Casi no veo videos de ese juego. Voy a empezar a retomar videos de Primitivera. Voy a empezar a retomarlos. Creo que hoy mismo voy a poder subir un videito de Primitivera. Tengo algunos videos ya, te diría, Kitzle. Tengo un canal de YouTube, se llama Tony Primitivo, así lo llamé. Puedes buscarlo. Hay algunos videos ahí que hablo sobre algunas estrategias. Es bien parecido de antes. Lo voy a retomar hoy. Voy a subir otro videito a ese canal. Si no me equivoco, hoy voy a hablar sobre el tema de estrategias PvP y cómo conseguir más velocidad de combate. Dice, está bien mi información. Dolly, estrella roja, casi a 3 estrellas. Punta de lanza, 5 estrellas. Sí, Sky. Solo que ya sabes que acá se aprovecha más con Berserker. Pero bueno, hasta que te salga lanza carmesí está bien. ¿Cuándo la pelea de bar? Grot, lastimosamente, gente, estuve hablando con algunas personas que me ayuden tal vez a prestar una cuenta que están en las peleas ahorita Dog y Bar, gente. No he tenido éxito. En el grupo de Facebook oficial del juego, alguien publicó algunas batallas y un registro de cómo van en kills. Traté de contactarme con él, pero por ahora no he recibido respuestas. Más que todo quiero ver si me prestan una cuenta en bar o en alguna alianza que esté en ese emparejamiento para hacer transmisión. Está muy complicado, gente, traerles una transmisión de ellos porque parece que quieren mantenerlo un poco al exclusivo. No sé por qué. Oliver, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo es eso, Tony Primitivo? Es que el otro juego se llama Tony, yo iba a decir. El otro juego se llama Primitivera. Entonces, por eso me llamé Tony Primitivo. Haz el link, búscalo en YouTube. Así búscame, Tony Primitivo y te sale. Un canal con el mismo logo, solo cambiado el color nada más. Allí tengo las capturas. También el link de la marcha del dragón, por si lo quieres. ¿Dónde, crack? ¿Me lo mandaste por dónde? Si quieres, mándamelo, pero por... Mándamelo por Discord si es que puedes, papu. Déjame ver. Yo tengo otra captura, verán, de una skin que fue exclusiva también de la versión japonesa. Es esta, verán. Déjenme ver si la encuentro. La voy a abrir por acá. La otra vez no me acuerdo quién la envió. Creo que fue el Vin Michael que la envió la otra vez. Pero esas skins, como les digo, solo aparecen en la versión Japo. Déjame ver por acá. Y fue una skin exclusiva. Me acuerdo que eso parece ser que fue de un evento de puja. Déjenme ver. Déjenme ver si la encuentro. Si no, a ver. Hay una skin como es de una reina hormiga, así bien chévere, verán, gente. Más arriba creo que está. Déjenme chequear. Si es que la encontramos a buena hora, gente. Es que hay tantas capturas que me mandan, gente, que estamos a full del juego. Listo. Ok. Creo que estamos cerca. Creo. Estoy muy seguro.
Recuerdo esto. Sí, ya está más cerca. Uy, no me carga más. Ah, ok, ya me está cargando. Chequeo esto. Y no encuentro, creo que no la voy a encontrar. Si no la encuentro, gente, F. Para mostrarles, ese skin es más chévere todavía. Pero les dije, fue un evento de puja que fue en la versión japonesa. Ahí pujaron mucho, gente. Acá está, ya la encontré. Listo, gente. Si es que me envía el buen Fabián, a buena hora. Deja ver qué dice el buen Fabián. A ver qué dice el buen Fabián. En serio, dice, no sabía que era exclusivo, pensé que era fake, como nadie me respondió. No, crack, no es fake, es real. La otra vez me enteré del lore detrás de esa skin. Y fue un evento que, pujaron bastante gente. O sea, fue un evento de puja donde quien pujaba más, pues se llevaba la skin, gente. ¿Ya hiciste marmota? No, gente, no hago marmota. Cierto que hoy es día de marmota, hasta me había olvidado. Voy a hacer marmota, gente, pero les voy a mostrar la skin, gente. La skin esta exclusiva, ¿ok? Déjenme minimizo esto y vamos por acá. Reacción. No, aún no hago marmota, gente. Ahora lo voy a hacer, ¿ok? Pero antes de eso, déjenme... Voy a traer este chat para leerlos desde acá y sin problema. Porque vamos a estar por acá. Listo, gente. Ahí estamos. Vamos acá. Miren esto, gente. Esta es la skin. Sí, el buen Michael otra vez lo envió. Y verán, yo investigué un poco el tema del skin. Y este jugador fue quien empujó por este diseño. Uy, ¿quién? Uy, el buen Juan de Dios. Gracias por renovar la membresía. Acá un abracito para ti. ¿Qué dice el buen Fabián? Tony, ahí te pasé el skin. El link donde está la cola de matcha. Listo, crack, perfecto, ahí lo vemos. Miren, gente, así se ve. Bueno, espero que lo puedan ver mejor. Bueno, sí, creo que sí lo ven más o menos. Pero así se ve, gente. No está tan definido porque a la final fue una pequeña captura. Pero como les digo, en los servidores que se conectan por allá en Japón, la versión es diferente. Y este skin la añadieron de forma exclusiva. Esta fue exclusiva, así como decirles como fue el evento de Godzilla y así. Este skin fue de un evento de puja en ese entonces, así que no sé si vaya a volver otro tipo de eventos allá o vaya a añadirse aquí en el tema de la global. Pero miren esto, gente. No me acuerdo cuánto dinero fue que pujaron. La otra vez les comenté a los miembros del canal cuánto dinero pujaron por la skin. No me acuerdo muy bien, hasta veían el registro de cuánto era. ¿Cuánto les habrá costado? No sabría decirles, gente, no me acuerdo muy bien el dato, porque fue la historia detrás de esto lo investigué hace mucho, cuando el buen Michael lo puso en Discord. Y lo vimos. Pero no fue tan barato, gente. Creo que ¿cuánto le pujaron? No me acuerdo muy bien. Pero en el grupo de miembros del canal lo publiqué. No me acuerdo muy bien. Tendría que recordar, pero no me acuerdo. Es que ya fue hace tiempo ya. Cuando salió este skin. Este skin de acá. Aquí hay como una reina hormiga, miren, gente. Que está apoyada en un árbol bonsai. Y debajo hay como lava. Efectos de este skin, gente, debería ser chévere. La que estaba en quien ganaba el ranking número 1 del evento de compra. Ya veo. Por ahí Karasu sabe algo, gente. Porque ella está conectada en la versión Japo, gente. Fue una subasta y fueron varios miles de dólares. Sí, gente. Como les digo, es como una puja, ¿no? Tú pujas por la skin. Pero no salió nada barata, gente. Les voy a decir que sí pujaron bastante por ese skin. Porque fue algo exclusivo de ese evento. Pero hace tiempo, les digo. Fue hace mucho tiempo. Ok, ahora sí, déjenme en cambio la interfaz. Para ver... Ah, ya, el buen Fabián ya me envió la skin. Miren esto. Perfecto. Voy a ver acá. Esto fue, por ejemplo, en el Año Nuevo Chino. No sé, no me acuerdo si este fue en el Año Nuevo Chino. Pero este conejito de acá sí creo que fue en el tema de... Bueno, les voy a mostrar. No sé en qué eventos hayan salido, pero estas skins hay en la versión japonesa. Y por acá hay un videito, gente, que hay que mostrarlo. Vamos a ver por acá.
El buen Fabián tiene información de todo, gente. Eso es lo bueno. Listo, gente. Aquí les puedo mostrar sin problema. Verán, aquí lo mostramos. Vamos por acá. Perfecto. Miren, esta es la otra skin que añadieron. Miren, si checan, es un dragoncito, ¿ok? Es un dragoncito. No me acuerdo si este fue en el año nuevo chino. Porque el año lunar, creo que esta skin fue nueva. No me acuerdo, creo que fue en el año lunar, en este año que pasó nomás. Lo añadieron. Bueno, este año mismo, el año lunar, gente. Pero como es japonés, gente, ahí se añaden algo como que exclusivo. Y es legendario esto de aquí. Miren, como pueden checar. No sé si lo puedan ver bien, solo que hasta yo lo veo un poco borroso. Pero en la transmisión lo verán un poco más todavía. Pero ahí lo pueden apreciar, gente. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Tony, ¿cuál es mejor, escorpión o la araña saltarina? Araña saltarina es para guardianas, crack. Y escorpión es para transportadoras. Entonces, entre uno de los dos, pues depende de tu formación. No es que uno sea mejor que otro, crack. Para ti, ¿cuál es la mejor hormiga especial? Yo siendo transportador, gente. O sea, siendo transportador, diría que las transportadoras, la Rimosos, te diría. Pero sería subjetivo porque cada una de las clases de hormigas tiene su mejor hormiga. Bombicina y transportadoras, la Rimosus, pues son las mejores hormigas que hay. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, Rimosus es la mejor, es porque soy subjetivo, porque me voy solo por full transportadoras. Te diría que no hay una mejor hormiga. Más bien, mejor hormiga de cada clase, sí se podría decir eso. Dice, por el aspecto de esa skin, debió costar una millonada. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, este salió en el evento, como les digo, creo que fue en el año lunar, que ya pasó el anterior evento. Vamos por acá, gente. Acá hay otra skin, es esta de acá. Miren, este conejito es God, gente. Miren esto. Miren ese conejito. Miren este conejito. Para jugadoras va bien para el tema de adornos de skins. Igualmente es legendario. Miren eso. Ah, ya, gracias. Era duda, no te preocupes, crack. Tony, si te fijas bien, hay skin que no salieron. Está abajo, no se ve bien. Pero igual se ve. A ver, déjame ver. No, son los mismos, crack. Por ejemplo, mira este. Este es el del dragón. Este, por ejemplo, es la skin del evento del Barren. Este es del conejito que estamos viendo. Y este es de la lechuga, de Godzilla. Este es como del cuerpo spin, que no está tan bonito. Las otras skins sí las hemos visto, crack. Pero estas dos no, crack. Estas dos no hay. Esas dos no hay. Miren, y añadieron una nueva marcha también. No sé si esto fue free to play en la versión japonesa. No estoy muy seguro. Pero este skin se ve chévere, por ejemplo. Miren. Y acá tenemos un pequeño video. Esto sí lo van a poder ver más cerca. De cómo es la marcha, gente. Esto es, sí, si no me equivoco, fue cuando fue el año lunar. Esta marcha, gente, se van a quedar locos. Es God. Uy, ¿quién renovó membresía? El buen Jean, qué crack. Gracias por renovar membresía, Papu. A los tiempos que lo veo al buen Jean. Bienvenido, Papu. Gracias por estar aquí. Se van a quedar flipando por este skin. Bueno, skin de marcha. La otra vez me mostró el buen Fabián, gente, qué God que esta marcha, gente, qué God. No sé si fue un evento igual pay to win o lo dieron gratis, pero si lo hubieran dado gratis, gente, hubiera sido una locura. Lo van a ver en acción. Miren cómo se ve esa marcha. Es un dragón, literal. Miren eso. Hasta tiene como nubecitas al lado. Si se fijan. Obviamente las hormigas es como que llevan algas, piñas con hojitas. Pero es una forma de dragón, gente. Miren eso. Esa marcha dentro del mapa se vería God, gente. Miren eso. Súper bonito, gente. Si se fijan. Súper chévere, gente. ¿Ese huevo para qué es? Si quieres reclamarlo, lo dejas de colección, crack. No hay problema. Bro, ¿cómo veo cuánto me falta para la guerra por el rey en el árbol? Tienes que ver si es que ya llevas un mes jugando. Apenas inicia un servidor. Después de un mes de que inicias, se apertura el evento de Guerra de Reyes. Pero ya lo puedes ir viendo en eventos, crack.
En eventos ya lo puedes ir viendo. Dice una skin de marcha de Shaylong. Algo así, gente. Se ve chévere, pero. Tony, necesito ayuda. Quiero poner los talentos en PvP. En mi mantis luchadora. Ya lo tengo nivel. Listo, ahorita lo vemos, crack. Ahorita lo vemos. Dice, parece una referencia de Dragon Ball. Se ve bonito. Sí, pero eso lo añadieron hace mucho, verán. ¿Cómo estás, Francey? Dice, hola, Tony, gracias por la información. Tuve suerte, me salió la exótica, miel y elementos de... Muy buena, crack. Si te salió la exótica, chévere. Yo colecciono todas esas cosas. Total, al cambiarlo no te dan nada. No, Nerio. Esa te da una concha exótica, por ejemplo. Pero si lo coleccionas está bien también. Está muy bien. Espectacular, dice. Ojalá la regalaran. Sí, gente. Dice, tengo el récord 950. Uy. Pero con talentos PvP. Ya veo, Jean. Tienes que cambiarlo full PvP. ¿Cómo lo reclamo? Trata de retroceder un poco el directo, crack, te diría. Porque ya lo explicamos. Ahora sí, gente, bueno, la skin y todo, gente, es God. Eso les diría. Dice, lo mejor de todo es que fue gratis, Ton. En serio, fue gratis, no me digas eso. Déjame ver la descripción de este jugador que posteó esto. Dice, terminé tomando la formación de dragón. Oye, mientras estás en la isla, la pantalla de las torres es rápida y fácil porque solo tienes que reunirte en un minuto y moverte desde atrás. Bueno, no dice que haya sido gratis, pero dice que terminé tomando la formación dragón, dice acá. Déjame ver qué dice por acá. Esto aún no se ha implementado en la serie 200, pero en la versión china, ok. Miren, aquí hablan de esto. Vale, este jugador lo reclamó, pero no estoy 100% seguro si es que sea si haya sido free to play, gente. Qué god, sinceramente. Miren, ahí se dan cuenta la versión japonesa, la diferencia. Verás, ¿cómo reclaman, gente? Bueno, para aquellos que hayan retrocedido no hay problema. Pero para aquellos que quieran chequearlo, gente, tienen que ir por acá a especial. Listo, van a especial y aquí van a encontrar el huevo sorpresa, ¿vale? Para ti, Jean, también si vas llegando, crack, ve a eventos de compras o tienda de paquetes, vas a especial y aquí encuentras el huevo sorpresa. Pilas en eso. Él es un amigo mío, ya veo, Karasu. Karasu, gente, conoce a mucha gente. Yo sinceramente no sé si es algún tipo de influencer, porque conoce mucho gente. Nos tienen excluidos. A la versión, la versión global diría que deben añadir buenas cosas. Si no, ¿cómo generan ingresos? Creo que en la japonesa les consienten mucho, gente. Dice, yo hablo con él y me dijo que había sido gratis. Podías elegir entre skin y la... No me digas, podrías escoger entre el skin y la marcha de forma gratis. No, gente, ¿qué es eso? No. Qué god, gente. Dice, me mudo a Japón la semana que viene, dice por acá. Literal, ¿no? Méteme al grupo de WS y alguien pase talentos PvE. Listo, Jan. Si puedes, escríbeme por WhatsApp. Si no, ya te añado después, sin problema. Verás, para los talentos PvE de la mantis luchadora, es estos, crack. Mira, vas por acá. En esta rama de aquí, crack, rama azul, lo único que vas a mejorar es el tema de daño de habilidad. Creo que es esto de acá. Sí, ataque de habilidad de hormiga especial, lo único. Creo que acá no hay otro que te dé daño de habilidad, ¿verdad? Ataque normal tomado. Sí, no hay nada. Lo único que vas a hacer aquí en la rama azul ya es mejorar ataque de habilidad de hormiga especial. Luego te vas a ir a la rama, la rabia, que es la rama anaranjada, podríamos decirlo así. Mejoras esta habilidad que es importante y vas a buscar la rama que te dé daño de habilidad al equipo, creo que te dice. Sí, daño de habilidad, porque ese es ataque de habilidad y hay uno que dice daño de habilidad al equipo. Por ejemplo, ya me lo encuentro. Daño recibido, será el otro lado. Efecto de restricción. Mira, aquí dice daño de habilidad de todos los equipos. Este tienes que mejorarlo. Daño de habilidad de todos los equipos. Mejoras este principal. Y en estos de acá creo que también hay uno que te dice que por activar habilidades te da daño de habilidad. Déjame ver. Te dice en las últimas 4 rondas el daño de habilidad de todos nuestros equipos será más 5% por cada ronda. Esto, crack. Esto tienes que ir a tope. Porque esto te va a decir que en las últimas 4 rondas vas a aumentar el daño de habilidad en este porcentaje y se puede acumular a partir de eso. ¿Ok? Pilas aquí. Esto te dice 50% de probabilidad de marcar un equipo. No, esto es más para PvP. Y esto de aquí
en las primeras 4 rondas la defensa de habilidad no, esto es más, estas 2 habilidades son para PvP. Entonces lo que tú buscarías, Jan, es ir por esto que te dice daño de habilidad de todos los equipos, esta habilidad de aquí y esta de acá. Creo que por acá también hay otro que te dice daño de habilidad a todos los equipos. Dice, por ejemplo, durante la combate, no hay otro. Déjame ver por aquí. Probabilidad de control, no hay otro. Hay este de aquí, este de acá y este de acá. Creo que con eso te basta los puntos. Creo que sí. Dice Joker, dile a Tony tu nuevo truco, el de copiar tropas. El PvP para la mantis luchadora. Para PvP mantis luchadora, gente, sí. Tienen que ir no mejoren daño de habilidad, ¿ok? Si van a ir PvP, esto que te dice ataque de habilidad no ayuda en PvP. Ya lo estuve probando con algunos jugadores y algunos me pasaron bastantes capturas. Esto de aquí, gente, que te dice ataque de habilidad de hormiga especial no ayuda en PvP, ¿ok? Esto ayuda en PvE. Lo que van a hacer aquí mejor es buscar estadísticas. Por ejemplo, por acá. Unidad de transportes, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por suscribirte. Por ejemplo, mira, te da al mismo tiempo ataque y defensa, sin duda God para PvP. Y por acá, mira, te da salud a todos los soldados. Yo iría así y acá. Y es lo que tengo yo en mi universal con sinergia de transporte. Lo tengo así. Tengo mejorado esto de aquí. Luego me fui por la habilidad principal. Así lo tengo, miren, para que lo chequen. Me fui así, ay no, tengo que verlo desde acá. Tengo que verlo desde los bichos acá, no desde ese panel. Listo, miren, así yo fui. Hasta acá. Y mejoré la habilidad especial y me fui por la última habilidad. Yo diría que las habilidades estas para PvP son las mejores. En cambio, para la mantis luchadora, sin duda, si es que tienes buenos puntos, podrías ir buscando mejorar esto hasta vida. Porque hasta por acá abajo también te da más vida, mira. Podrías ir aquí y buscar más vida por acá. O si no, si solo quieres gastarte 2 puntos y por acá 4, que serían 6 puntos en total, ya te da, mira, ataque y defensa al mismo tiempo y vida aquí. Y lo que vas a hacer es mejorar esto e irte por esta habilidad, ¿vale? Importante, irte por esta habilidad, porque este es más que todo para PvP. Y mejorar esta. Si tienes los puntos suficientes, pues mejorarías hasta acá. Pero hasta acá, gente, tendrían que llenar todo esto para llegar aquí. Porque necesitas mejorar este punto y este punto aquí. Estos 3 necesitas mejorar para llegar aquí. Entonces es más que todo para los que tienen muchos puntos. Más que todo. Tony, ¿en qué servidor estás? Yo estoy ahorita en el servidor 22, gente. ¿Cuánto tiempo crees que dure el directo? Solo vamos a responder unos 5 minutos más o 10 minutos más. Algunas preguntas, inquietudes y terminamos sin problema. Tony, pronto tendré la Flor Diablo. ¿Qué talentos mejoro para PvP? Flor Diablo, gente, ahí sí. En el tema de Flor Diablo, insectos especializados. Por ejemplo, Flor Diablo, tienes que irte a rama roja, pero hasta velocidad de combate. ¿Ok? Hasta aquí, gente. Velocidad de combate. Como les dije, ya se comprobó que el daño o ataque de habilidad de hormiga especial en PvP no afecta. Esto más que todo es para PvE. Así que no vale invertirle algunos puntos por esto si es que te das cuenta que en PvP no se nota. ¿Saben dónde sí se nota el PvP? O sea, el de matar más tropas. Cuando te dice daño de habilidad del equipo. Ahí sí se nota. Por ejemplo, creo que por acá sí hay algo así. Salud, velocidad de combate. Ataque, ventaja. No te dice acá. Por ejemplo, déjame ver acá. Mira, este que te dice daño de habilidad de todos los equipos. Esto, gente, hace que tú puedas matar más unidades del enemigo. Tus hormigas soldados van a matar más. En cambio, si mejoras esto, tus hormigas van a hacer más daño de habilidad. Pero esto, al parecer, en PvP debería notarse, pero no se nota, gente. No se nota mucho. En avispa, Tony. En avispa, gente, como ya saben, insectos universales no tienen velocidad de combate. Importante. Entonces, en esta rama lo que vas a buscar en PvP es estadísticas. Por lo menos buscar algo que esté más cercano y no gastes tantos puntos. Por ejemplo, por acá, si llegas aquí te va a dar defensa. Defensa no les recomiendo mucho. Más bien ataque y vida es lo más importante. Miren, por acá ataque. En este lado encuentran ataque. Veamos si en el lado derecho encontramos algo que nos dé vida, por ejemplo. Mira, si vas por acá. Mira, aquí yo recomendaría llegar hasta acá, por ejemplo. Tienes puntos para mejorar vida. Miren esto. Mejoran 2 puntos acá.
mejoras otros 6, que serían 8 en total, y por acá otros 6. Con esto ya son algunos puntos invertidos para llegar a vida. De aquí no tocaría nada porque, como les digo, si buscas ataque de habilidad de hormiga especial, esto es para que hagan más daño tus hormigas al momento de activar habilidades. Lo que buscamos, gente, es daño de habilidad del equipo. Eso es lo que va a hacer que tú puedas hacer más kills o vas a matar más unidades del enemigo. Entonces lo que buscamos es eso. Llegas hasta aquí, yo te diría que ya te vayas por esta rama de acá, porque acá vas a encontrar hasta más vida, te diría. Mira, aquí encuentras vida. Por acá encuentras, mira, aquí encuentras salud. Salud, creo que hasta por acá hay otro punto de salud, déjame ver. Otro cercano. Mira, acá hay 2 puntos de salud, mira. Llegas aquí, salud, salud y salud. No, acá es, mira, se salta uno. Aquí hay un punto y un punto. Podrías buscar 3 puntos, mira. Aquí salud, acá salud, acá salud y acá salud. Buscar, aquí sacas buena vida. Te diría que la avispa te da buena vida. Y a partir de ahí mejorar el tema de que dice daño de habilidad adicional a todos los equipos, que te ayudará un montón para hacer más kills. Esto de acá. Así aprovechan a tope, gente. Dime, Karasu, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido. Hola, Tony. ¿Me muestras cuál es la mejor repartición de puntos para el escorpión emperador? Para escorpión emperador, pero ¿para qué, crack? ¿Para PvP o PvE? Dice, haz un video mostrando de cada insecto, cómo acomodarlo. Sí, Legoshi es lo que estoy recopilando mucha información, porque verás, todavía me hace falta información del Vindex. O sea, yo podría hacer una recomendación diciéndoles, para PvP busquen esto y para PvE esto, pero me hace falta recopilar. Por ejemplo, de Mantis Luchadora, como la gran mayoría sacó gente Mantis Luchadora y la gran mayoría es arquero. Esto, gente, información de arqueros hay un montón. Gracias a los que me han ayudado a recopilar información y algunas recomendaciones tanto para PvP y PvE. De la Mantis Luchadora, gente, ya tengo muchos reportes. Igualmente tengo muchos reportes de Flor Diablo, Emperador, del Escarabajo Ciervo también, del Atlas también, Escorpión, Mantis Gigante, Saltarina. Tengo de la gran mayoría. De los morados no les voy a recomendar porque no vale la pena invertirle talentos a los morados. Siempre concéntrense en dorados. Todavía no tengo, por ejemplo, talentos de este insecto. Me hace falta más información porque no hay muchos guardianes, gente. De Godzilla ya tengo. De Escorpión Rojo también tengo. De este Escarabajo del Hierro ya tengo porque esta es la segunda generación. Y de Potamidae también. El que me hace falta, gente, información es de este. Y de el Vindex me hace falta. De Cicindela también tengo. La gran mayoría escoge muchos universales. Lo que me hace falta, gente, es del Vindex nada más. Pero les voy a traer ese video, sin duda. ¿Cómo van a lo voy a hacer bien bonito porque a mí me gusta hacerlo bien especificado. Hasta voy a dejar capturas de cómo ustedes pueden hacerlo tanto para PvP y PvE. Y ahora que ya comprobé que el tema del ataque de habilidad de hormiga especial no afecta en PvP, gente, no valdría la pena mejorarlo porque desperdicias puntos en algo que en PvP no te va a ayudar. Más bien en PvE, gente, sí se aprovecha mucho. Ahí van a notar, gente, en reportes. Van a notar que aquí, verán, esta es la diferencia. Vamos por acá y listo. Verán, en un reporte van a notar que esto es daño de habilidad de la hormiga especial. Y cuando ustedes noten que dice daño de habilidad, no, este es ataque, ok, no me voy a confundir. Este es ataque de hormiga especial, ¿vale? Ataque de habilidad de hormiga especial. Y hay otro que es daño de habilidad de equipo o de soldados, a veces dice soldados de equipo. Ese, gente, es el daño directo que hacen muertes de unidades. Cuando tú mejoras el daño del equipo o daño de habilidad del equipo, mejoras este daño que hacen las muertes de unidades. Esto, gente, PvP se nota más. ¿Ok? Si ustedes suman lo que matan, por ejemplo, ustedes suman esto y esto, es la cantidad de muertes que hace tu tropa. Aquí vas a ver, derrota esta cantidad. ¿Ok? El otro jugador igualmente, si suman esta cantidad con esta y esta, van a notar que el enemigo va a hacerte pues esa cantidad de daño. Aquí pueden ver levemente heridos, supervivientes y eso. Si suman, por ejemplo, si suman muertes de habilidades, el dato no da exactamente. Lo que sí da exactamente, gente, es muertes de unidades. Para que lo chequen. Dice, ¿qué quieres del Vindex exactamente? Verás, para estudiar yo más que todo pido información de esto, verás, del Vindex. Déjame ver, vamos por el Vindex. Primero, una configuración que es casi parecida en todos los universales, que es ir por la habilidad esta y irse por esta habilidad.
una configuración que tenga todo esto y que busca algunas estadísticas de vida o ataque. Por ejemplo, este de omnipotente, todos los universales con sinergia es lo mismo. Entonces yo usualmente, dependiendo de los puntos que puedan, sería lo mejor que mejoren esto, y si puede llegar a este stat de vida estaría bien, no hay problema. Esto es más que todo para PvP. Entonces buscamos hasta este punto, porque este dice: durante la batalla la defensa de nuestra tropa de primera fila te da resistencia crítica. Esto, gente, creo que en Guardianas resistencia crítica y que le da la primera fila esta resistencia es God, porque las arqueras hacen mucho daño crítico y Guardianas pues son el counter directo, ¿no? Y deberían tener esta resistencia a tope. Entonces es la recomendación que hago. Por ejemplo, que esté una configuración de PvP hasta acá y hasta acá. Solo mejore la habilidad principal y se vaga hasta acá. Porque usualmente la gran mayoría puede mejorar el insecto hasta nivel 45, 44, 39. La gran mayoría. Y hay jugadores muy pay to win si la tienen más avanzado, pero es un poco difícil recopilar esa información, como le digo. Esta es recomendación PvP, por ejemplo, probarlo así. Y luego le pido que lo pruebe una semana. Y luego la siguiente semana le digo que configure cuando le toque Marmota el PvE. Que busque ahí sí el ataque de habilidad de hormiga especial y mejora algunos atributos que le den igualmente daño al equipo. Es las diferentes configuraciones que es lo que hago. Dice, dame un día y te ayudo con eso. Dale, Fabián, si es que puedes. God, con eso ya estaríamos bien. Me hace falta eso. De ahí me faltaría información de pero ya me está ayudando alguien. Ya está la primera semana con esto, gente, sin problema. Tony, lee mi comentario de arriba, déjame ver. Tony, tienes PlayStation 5, saldrá un juego llamado Empires of the Ants. Se ve hermoso, deberías ver el tráiler. Tendría que verlo, pero no, gente, no tengo consola lastimosamente. Dice, ¿robot tendrá ese insecto? Sí lo tiene, crack. Pero lo que pasa es que si le pido ayuda a Robot, es como decirle que él solo mejore el Vindex hasta por acá. O sea, solo mejorar esto, le diría. Porque él tiene la capacidad de mejorar todo esto, gente. Y en un jugador pay to win no se nota mucho la diferencia, les diría. No se nota mucho porque entre ellos y enfrentarse a otros jugadores, por ejemplo, él hace pruebas y las va a hacer con los jugadores más fuertes. Y entre ellos, gente, es más que todo el tema de la probabilidad de activación. Por eso es que yo usualmente le pido a los jugadores que tienen 39 niveles o 44 así, que ellos pues contra jugadores hasta free to play se pueden dar y se puede ver la diferencia. Porque imagínate, si él se enfrenta a alguien que tiene insecto nomás nivel 60, ese Vindex de Robot lo vence de una y no se nota mucho si es que es efectivo o no. Entonces por eso es que más o menos bajito sí. Dice, bro, ¿cómo está eso del huevo de Pascua? Retrocede el directo para que lo cheques si es que quieres verlo. Dice, ¿qué nivel de insecto para que me dejen tener insectos? Soy nivel 11. Tienes que tener reina nivel 16 de Jinson. A partir de reina nivel 16 te dejan tener insectos. Tony, ¿qué hormiga es bueno para marmota? Hay varios, depende de tu estrategia, crack. Si eres transportador, pues chinches asesinas, cristal dorado. Si eres arqueros, hormiga de la muerte, berserker. Hay hormigas universales, ahora la corazadora está fuerte para PvE, pueden usarlo. Si eres arqueros, hormiga de la muerte y berserker ahora hay. Hasta que vayas a los eventos de la selva, porque en la selva hay la bombicina. Listo, gente. Bueno, no voy a terminar todavía transmisión. ¿Saben por qué? Porque vamos a atacar a la marmota. Cierto que hoy es día de marmota. Gente. Voy a hacer de una vez los ataques. De una vez. Estaba construyendo esta torre. Al parecer ya la construimos. Me voy a ir por acá a la marmotita, gente. Vamos a buscar una marmotita. Tony, el escorpión emperador para PvP. Listo, ahorita te lo hago, rapidito, sin problema. Escorpión emperador para PvP, gente. Tienen que buscar rama transportadora, velocidad de combate. Importantísimo esto, ¿ok? Velocidad de combate. Luego vas a irte a estos 3 puntos. Este que te da vida, este que te da vida y este que te da vida. Si ves, aquí hay 3 puntos juntitos que te dan vida. Esto te da bastante porcentaje de vida. Vas a ir velocidad de combate y estos 3 puntos de vida. No mejores el ataque de habilidad de hormiga especial porque esto para PvP no se nota. El daño de habilidad sí se nota, ¿ok? Entonces, velocidad de combate, estos 3 puntos. Y vas a ir a la rama de habilidad. Aquí vas a buscar, por ejemplo, esta habilidad que te dice daño de habilidad adicional a todos los equipos. Esto para PvP sí afecta. Entonces, llegas acá y lo ideal sería que llegues hasta aquí, ¿vale? Irías velocidad de combate, mejoras vida en estos 3 puntos y mejorarías
este que dice daño de habilidad adicional a los equipos y llegarías hasta acá. Depende cuántos puntos tengas y espero que llegues ahí, crack. Dice ay, no me digas que desarmaste la hormiga corazadora. No, para PvE es God, gente. Tony, cuando revisaste mi cuenta en Marmota estaba en 280. Ahora empecé 350. Muy buena. Gracias a tus consejos. Ya sabes, Dynamite. Ya sabes, aquí estamos. Verán, por ejemplo, mi Ambilpligio ahorita está en PvE. ¿Qué digo en PvE? Está en PvP. Miren esto. Mi Ambilpligio ahorita está en PvP. ¿Ok? Tengo que cambiarlo a PvE. Entonces, para cambiarlo tengo que ir a mi formación. Me voy a hacer TP a una marmota que esté cerca. Déjenme chequear. Una marmota por acá cerca. Listo, acá está. Veamos si tenemos suerte. ¿Ok? Antes de eso, no se olviden, si ya desbloquearon el tema de las reformas, van a las reformas y van a añadirse el tema de la marmota, ¿no? Vamos a dar acá, sustituir y daño causado a la marmota. Lo puedo mejorar. Listo. Perfecto. Ya tengo nivel 31. A mí me da más 7.6% adicional de daño a la marmota. Y lo voy a dejar en ataque de invasión. ¿Ok? Vamos a ver. Uy, hace poco me cambié a cultivadora, gente. No me di cuenta. Me había olvidado que había sido marmota hoy. Déjame ver las bonificaciones. Tengo 3 horas. Todavía hay chance. ¿Ok? Vamos a activarnos la frambuesa. De una vez. Vamos por acá. Esta es la formación. Aquí debo quitar enterradora y colocamos coraza dorada, gente. Que para PvE, gente, la coraza dorada pega duro. Pega duro, pega duro. Tengo que utilizar las hormigas normales. Las mejoradas. Y vamos a sacar el Ambilpligio para modificar sus talentos, ¿ok? Vamos por acá. Listo. Y vamos a reiniciar sus talentos, ¿ok? Vamos a darle sí, perfecto. Vamos a mejorar en este sí, gente. Ataque de habilidad de hormiga especial para PvP si sirve, ¿ok? Pilas en eso. Vamos a mejorar. Y listo, ¿ok? A partir de aquí, gente, en los demás, por ejemplo, aquí te dice daño adicional de ataque normal. Esto no. Mira, daño de ataque normal de todos los soldados. Esto de ataque normal no buscamos. Más que todo busquen ataque de habilidad y daño de habilidad. Por ejemplo, por acá está el tema de daño de habilidad del insecto. Miren, daño de habilidad adicional a todos los equipos. Esto hay que mejorar. Vamos por acá. Y mejoramos. Y no se olviden, la habilidad principal. Si ustedes tienen insectos con sinergia, esto sí ayuda bastante. Listo, aquí se me comen 10 puntos. Por acá 6 puntos. Y listo. Déjame ver, acá te dice cuando nuestra tropa está bajo control. No. Aquí te dice salud. No buscamos salud en PvE. Defensa. Déjame ver por acá. Ataque todos los equipos. Podría buscar ataque. Déjame ver por acá si hay ataque. Voy a mejorar 2 puntos. Acá me da más ataque. Este te da efecto de restricción. No buscamos efecto de restricción. Aquí me da ataque 2 puntos. Voy a mejorar aquí ataque. Podría mejorar 2 puntos acá y llegar al ataque de acá, porque ya no hay más puntos por acá. Por ejemplo, este te dice, cuando nuestras tropas toman daño, hay una probabilidad de reducir ese daño. Este es para PvP. Por ejemplo, mira, durante la batalla posibilidad de liberar 2 a la segunda habilidad más 75%. Mira, esto es para PvP también, pero yo no tengo los puntos suficientes para llegar acá. Y si voy por acá, mira, cuando la hormiga especial lanza habilidades activas, el daño de habilidad causado la próxima vez es esto. Por ejemplo, llegar aquí sería una opción. No sé si me dé los puntos necesarios. Podría probar esta configuración, gente, aquí. Podría probarlo. Esta vez lo voy a probar, gente. La otra vez probamos la clásica. Hoy me voy a ir por una diferente. Vamos a ver. Vamos a mejorar aquí. Listo. Llegamos acá y le vamos a dar a la habilidad principal. Mejoramos nivel 10. Deja ver si me alcanza los puntos para llegar acá. ¿Será que con 23 puntos alcanzo? Sí, sí alcanza. Uy, solo voy a poder mejorar 1 y 2. Me va a dar... Cuando la hormiga especial lanza habilidades activas, el daño de haber causado la próxima vez va a ser 9.0. Va a ser 9%. Voy a tener más 9 puntos. Bueno, más 9% de daño de habilidad extra. Me alcanzó esto. Miren, si se dan cuenta lo que come de puntos. Esto sí es bastante, si se dan cuenta. Listo, gente. Ahora sí. Ya estamos. Voy a probar esta configuración a ver qué tal me va. El anterior récord fue este. En Marmota pegué 750 por ahí.
Sí, 752 fue. 752. Ok. Hoy vamos a esperar superar ese récord. Vamos a ver. Dice, me encantan tus videos. Dale, Enrique. Gracias por el apoyo, papu. Vamos por acá. Listo. Veamos si no me fallo nada. Perfecto. Ahora que hay agrupamientos de 1 minuto, gente, ayuda bastante. Déjame ver esto. Ahí estamos. Vamos para acá. Ya estamos. Dice, oye, hola, soy relativamente nuevo en el juego. Estoy utilizando las arqueras. ¿Alguna recomendación? Joandri, escogiste una... Bueno, podría decirte una unidad que para aquellos que no tienen mucha experiencia en este tipo de juegos de construcción y mejoras, son de los mejores porque las arqueras te ayudan en bastantes eventos. Tienen buen daño. Son la unidad que hace más daño dentro del juego. Recomendación, crack. Sigue tu camino, no te des por vencido. A veces cuando eres full arquero, el juego a veces se trolea y te va a salir hormigas contrarias a lo que vas a seguir. Yo te diría que te vayas a full. Recomendación, esto es para todos, seas arquero, transportador, guardián. Dentro de las evoluciones, gente, apenas ajusten un mes dentro de su servidor, les va a aparecer esta mejora que se llama desarrollo de zona. Esto, gente, deben priorizarlo primerito, porque esto hace que tú recibas recompensas en el servidor versus servidor. Si eres un jugador nuevo y no ajustas un mes todavía, no sabrás de qué te hablo. Pero más adelante ya te darás cuenta de qué es lo que me refiero. Pero ya te voy adelantando que esto debes mejorar. De ahí, siendo arquero, sacar y mejorar el tema de las mejoras específicamente para arqueros. En tu caso, si eres de arquero, esto de aquí. Porque llegando acá, crack, vas a sacar una unidad que se llama T9. Las T9 son muy buenas. Te diría que son las unidades que la gran mayoría logra desbloquear, porque a partir de aquí vas a desbloquear algunas mejoras cuando ya sea Reina 25. Luego vas a llegar a combate avanzado y a partir de aquí te va a aparecer una nueva rama que es las T10. Las T10 son el nuevo desafío. Eso es como decirte el inicio de lo que cambia y hace diferencia en tu cuento. Yo te diría, para que tú vayas empezando, crack, llega rápido a Reina 25 y desbloquea a tope la zona de desarrollo. Y así no tienes problemas para recibir bastantes recursos y vayas a tope sin problema. Tony, yo soy full arqueras, pero en la isla, en el Barrenland, solo me han salido transportadores. Uy, ya veo, Enrique. Te comprendo. A mí, mira, estoy en la selva, ninguna hormiga del evento me ha salido. Ni siquiera hormigas contrarias, crack. Uy, pegué 494, pegué. Déjame ver. Es que activaron mal, gente. Cuando activan así 10, 9 y 8, mala activación. Por ejemplo, este golpe, malo. Vamos por acá. Miren, el golpe que yo, por ejemplo, pegué 752. La activación debe ser casi parecido a esto. Miren, 17, 17 y 2. Bueno, aquí se durmió un poco la cristal. Pero algo así debe ser, gente, para que lleguemos. Aquí veamos versus las estadísticas que mejoré. Miren, por ejemplo, aquí tenía 159.52 de daño de habilidad y 1274 de daño acá. Con estas hormigas hasta 1300. Más de 1300 y 159. Y veamos este daño. Miren, fácil, con las 3 hormigas que tengo, 1300 de daño. Y 162 de daño de habilidad. Miren, ya se nota, aumenté más de 159 a 162. Pero esto lo he ido aumentando conforme pasa el tiempo, porque ese reporte fue la otra vez nomás. La otra vez rompimos el récord. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas nomás. ¿Cuál es el máximo nivel de la reina? Nivel 25. ¿Cómo funciona la isla? Es un evento donde te agrupan con varias alianzas de diferentes servidores. Y lo que vas a hacer, crack, es pelear, ¿ok? Vas a pelear por un objetivo que es llevarte el árbol para ganar el evento. Ya lo irás viendo. Tengo una guía también en mi canal si es que quieres irlo viendo, ¿ok? Tony, yo llego a 500 millones en marmota. Mi insecto está en PvP. Si lo pongo para PvP, ¿subo daño? Claro que sí que subes. Tienes que subir el daño de habilidad. Por ejemplo, mira, ahorita subí de 594 a 565. Pero no estoy teniendo una activación buena porque mira, Coraza Dorada se está durmiendo. 8 habilidades nomás está pegando. Mis chinches, miren, solo 11. La que está pegando decente está ahorita Cristal Dorado. Necesito que estas 2 hormigas me activen bien, porque si no, no voy a pegar decente. La marmota, gente, es muy, muy aleatorio, les diría. Muy aleatorio. Una semana vas a pegar bien o más que la otra, o una semana vas a pegar menos que la anterior. Es así, gente. Tony, mi Coraza Dorada la nerfearon, no quiso activar más 12 habilidades. En serio, mira, la mía parece que está activando a sí mismo. Usualmente Coraza Dorada debe activar arriba de 12 para que esté haciendo un daño decente.
Abrí 150 huevos de temporada del Barrenland. Me dieron cristal dorado y muerte. ¿Qué corazas de muerte ya tengo? Ya veo, Enrique. Ya veo, Enrique. Pero como tú eres arquero, pues te conviene la hormiga de la muerte. Está bien. Tony, ¿qué tan buena es la característica de clase pastora a partir del nivel 93? Yo no recomiendo mucho la pastora, gente. Es buena para darte más puntos en servidor versus servidor, es cierto. Pero en PvP y para recolección te va a ir un poco mal, te diría. Es que la pastora está hecha más para la defensa porque te da bonificaciones de guarnición. O sea, te hace full defensa para tu hormiguero. Y te da también defensa en la guarnición también. O sea, para defender y entre otras cosas te ayuda bastante. Yo les diría, gente, la clase que más se usa es invasor. Porque es el tema que te da bastante daño de habilidad y entre otras cosas. Yo diría que prioricen ese tipo de mejoras. Más que todo la clase, cracks. Clase, los tres tipos, tanto de pastora, cultivadora e invasora, gente, te dan buenas bonificaciones a partir de nivel 100 en adelante. Entonces, por eso es que deben escoger muy bien qué tipo de clase de reina van a seguir, porque si no, pues no les va a ir tan bien que digamos. Por ejemplo, mira, aquí voy ascendiendo de 494, 565 y aquí pegué 648. Aquí la coraza debe haber activado algo. No, sigue activando menos de 10. ¿Qué le está pasando? La coraza dorada parece que sí, no está activando mucho. Acá, por ejemplo, chinches y cristal lo activaron bien, miren. Necesito que active bien coraza dorada y pego muy bien acá. Vamos a ver, otro golpe más. ¿Cómo está Jason? Bienvenido. Tony, ¿cómo puedo desbloquear el quinto espacio? Espacio de tropas de agrupaciones. Tienes que ir a evolución, crack. Vas a evolución, vas a combate de zona y tienes que llegar aquí. Este te dice agrupar la membresía de agrupamiento durante el evento de la zona de gramas poderosa. Esto te abre un cupo más. Con esto tienes 5 espacios en agrupamiento. Pero es invertirle restos de criatura, crack. Hasta aquí. Dice, yo vi tus videos en el bar en la... Ya veo, Enrique. Ya te dará zona entonces. Tony, ¿qué server estás? Estoy en el 22, gente. Dice a Flor Diablo, dice a Flor del Diablo en PvP, ¿cómo sería? En PvP Flor del Diablo, gente, de esta manera, ¿vale? Van a ir hasta acá. Ataque de habilidad de hormiga especial. Esto, gente, para PvP sí, pero para PvP no, ¿ok? Mi Van última marmota high 743M y ahora mi récord es 988. Aumente más de 250M en una semana XD. Uf. Gracias por esa donación, papu. Es que el buen Jan, gente, la formación que lleva como antes luchadora, sin duda, puf. Se nota el poder latino, gente. Se nota el poder latino. Acá en Latinoamérica muchos dicen que no hay dinero, pero sí hay, gente. Sí hay. El buen Jan, sin duda, pues ahí dando respetos, gente. A los tiempos que ya no veo ya no veo la cuenta de Jan, sin duda debe estar muy fea. Miren, para Flor del Diablo, ataque de habilidad de hormiga especial. Hasta aquí lo van a dejar, gente. Van a mejorar los puntos de sal hasta aquí y nada más. De ahí se van a ir por acá. Van a mejorar esto que dice daño de habilidad. Ah, no, esto no. Este es daño que se reduce. Esto no. Esto de aquí sí. Daño de habilidad de todos los equipos, sí. Van a buscar esto y algunos otros puntos que te den daño. Por ejemplo, si vamos acá, te dice daño infligido por esta tropa del equipo cuyo poder es inferior aumenta este porcentaje. No vamos a buscar este porque la marmota no te hace daño. Entonces no vas a bajar de daño o no te van a hacer daño. Aquí dice al derrotar al equipo enemigo. Esto tampoco te diría porque esto es al derrotar al equipo enemigo. Y esto es al final de la batalla. Más bien esto les diría que es para PvP. Iría hasta aquí y mejoraría algún punto que te dé más daño. Por ejemplo, estos dos te da ataque. Déjame ver si este de lado te da ataque. Este te da defensa, no te ayuda mucho. Salud, restricción. Mejoraría, por ejemplo, estos dos puntos de acá de ataque. Y empezaré así. Daño de habilidad acá. 2 puntos acá. 2 puntos acá. Bueno, esto irías hasta aquí porque esto te va a dar daño de habilidad a todos los equipos. Y por acá daño de ataque normal. Esto también lo mejoraría porque en arquera se nota el daño de ataque normal. Hasta aquí y algunos puntos por acá si es que buscas más daño. Por ejemplo, ataque. Irías por aquí, por acá. Velocidad de marcha. Busca más que todo el ataque. Eso es lo que necesitas. Porque aquí no veo otro que te diga, por ejemplo, daño de habilidad de todos los equipos. Eso es lo que les recomendaré aquí con las mantis. ¿Ok? Para que pillen eso. Con informaciones para Marmota God. Pero ¿para qué quieres? ¿Para arqueras transportadoras?
Ay, me faltó mejor. Me faltó esto, gente. Insecto. Me faltó mejor estos 2 puntos. Porque esto, aunque sean 2% de daño de acuerdo a cualquier tipo de... que bufea cualquier tipo de soldado, está bien. Listo. Vamos a mejorar esto. Déjame chequear aquí. Aquí, por ejemplo, hice el mismo daño casi. 648. Necesito que... Esta coraza dorada ya está activando. Ya está como queriendo activar. Ya está en 10. 14. Listo. Espero que activen bien. Necesito que activen bien al mismo tiempo. Tony, ¿conoces a Gimsar? No, crack. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Tony. En recompensas activas estoy retrasado más de 200 puntos. ¿Sigo o lo dejo? Es para sacarle el insecto del... No, sigue, Diego. No te preocupes. Por ahora, por ejemplo, mira, te cuento esto, mira. En estos puntos no se sabe cuándo se va a reiniciar la etapa 1. Porque aunque tú llegues a los 1500 puntos, no se va a reiniciar esto. Vas a tener que esperar a que Dean se actualice y llegue la segunda etapa. Así que hay tiempo. No sé cuánto tiempo exactamente, pero todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo, no te preocupes. Todavía tienes tiempo, así que no te preocupes. Uy, el buen Yankee, crack. Resume de la cuenta: Tetra 8 estrellas, Muerte 8 estrellas, Uy. Dolly 7 estrellas, 1450 ataque, 1100 defensa, 470 vida, daño de habitación lidad 155. Ok, el daño de habilidad. Estás duro, crack. Bueno, yo te gano un poquito en daño de habilidad, eso sí, porque tú estás un servidor. Bueno, yo te saco bastante diferencia de tiempo. En daño me ganas a full. En defensa también me ganas. En vida te gano. Y en daño de habilidad te gano. Pero por lo demás, uff. O sea, tú ya tienes Muerte 8 estrellas y la Tetra 8 estrellas. Con esas dos, puff. Solo que a veces la muerte se duerme, ¿no? Pero la Tetra ya te compensa. 577. Vale, uy, ¿qué le está pasando algo a la coraza dorada, gente? No me quiere activar. No me quiere activar. Necesito que coraza active. Está activando menos. Está activando menos que antes, gente. Dice Tony, ¿has puesto ese daño de habilidad que da la invasora? Lo tenía ahí prediseñado la otra vez que le añadimos. De ahí no lo he movido. Miren, lo tengo así, característica de clase. Creo que era este. Ataque de invasión. Cuando lideras hormiga. Mira, aquí está. Tengo el daño de habilidad de ataque más 3% tengo. Déjame ver si tengo otro que es mayor. Tengo este. No tengo mayor. Tengo ese que es de 3% nada más. Y ayuda, 3% más es lo que tengo ahora extra. Tony, ¿cuándo va a haber el evento de migración? Depende, crack. Depende. Evento de inmigración, si es el primer evento que tú conoces que utilizas los tokens de alianza, que son estos tokens. Déjame ver si encuentro esos tokens. Si tú hablas de estos tokens, estos que se llaman zona de migración, que estos te sirven para pasarte de un servidor a otro. Este evento de aquí solo sucede una vez por servidor, crack. ¿Okay? Para que lo tomes en cuenta. Este evento, que es el primero que llega a cada servidor, solo sucede una vez por servidor. A partir de ahí llega un evento que se llama convocatoria entre servidores. Es otro evento donde igualmente tiene la misma función que tú te pasas de un servidor a otro en un rango. Tú sabes que no puedes migrar a cualquier servidor que desees. Te permite migrar de un rango a otro. Y el tema es que ahora para ingresar al otro servidor necesitas hacerlo por medio de alianzas. Una alianza inicia una convocatoria y si tú aplicas y el líder te acepta, ingresas a su alianza y al servidor, ¿ok? Y te quedas permanente en ese servidor hasta que decidas irte a otro servidor con la misma convocatoria. El evento de convocatoria entre servidores llega cada 2 semanas en conjunto con los servidores del Rise of Champions o la carrera de campeones, ¿ok? La carrera de campeones ahorita hay 3 eventos: la Selva Frondosa, el Barren Land y la Isla Perdida. Pero como es un servidor nuevo, va a aparecer primero la Isla Perdida, ¿ok? Para darte un resumen de qué es. Déjame chequear aquí. Uy, pegué 703, ¿vale? Deja ver en este 703 cómo activó la coraza dorada. Aquí activó 14, ya es diferente. Solo que chinches me hubiera activado 14, gente, hubiera sido God. Porque tiene que activar más de 200 de daño de habilidad.
Espero esto, gente. Listo, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, no hay problema. El buen Jan. Me sacas 863 servidores de diferencia. Exacto. Por lo menos al buen Jan, gente, yo le saco como... ¿Cuánto tiempo? Como unos 6 meses, por ejemplo. 6 meses. Un medio año de diferencia le saco. Dice, yo utilizo coraza dorada segunda fila. Ya veo. A ti te va en segunda línea bien. Ya veo. Tal vez lo pruebo y le cambio de alineación. Dice, mi nueva formación para PvP es Berserker 4 estrellas, coraza 2 estrellas y muerte 5 estrellas. ¿Crees que puede hacer más daño? Mi anterior fue coraza saltarina. Sí, creo que vas a hacer daño. Ahí donde vas a esperar, crack, es que Berserker te active con... Lo que vas a esperar ahí, crack, es que Berserker y Hormiga de la Muerte te activen bien. Usualmente Berserker sin Acacia no activa tanto. Pero puedes confiar, crack. Puedes confiar. A ver, deja de ver. Voy a hacerle caso a... Y vamos a cambiar de alineación ahí. Dejar de chinches. Voy a dejar chinches de primera. Mientras. Todas menos Berserker y Longinoda. La de apoyo del... Ya veo. El buen Jan, gente, le hace falta las hormigas fiebres nada más. ¿Y el huevo de Pascua dónde está? Puedes retroceder la transmisión para que lo cheques, pero para darte un resumen, ¿dónde lo puedes encontrar? Vas a tienda de paquetes y luego te vas a especial. Aquí puedes checarlo, mira. Especial. En especial aquí, primerito te va a aparecer el huevo de Pascua. Y lo reclamas. Es secreto porque, imagínate, tú estar buscando entre todo, pues no lo hallas así fácilmente. Dice, ¿por qué no quitas la coraza y pones la arqueada delgada? No, arqueada delgada es mala. Para PvP no es de las mejores. ¿Cómo estás, Diosa Gatita? Bienvenida. Hola, buenas noches, Tony. Talento para el escorpión emperador PvP. Gracias por tus videos. Para PvP emperador, gente, tienen que hacer esto. Van acá al emperador. ¿Dónde está el emperador? Tienen que ir a daño de habilidad, ¿ok? Por ejemplo, este dice defensa, no buscamos. Daño de habilidad de hormiga especial es lo que buscamos para PvP, ¿ok? Buscas acá. De ahí buscas este que dice daño de habilidad de hormigas transportadoras. Esto de aquí. Solo vas a mejorar esto y esto, nada más. De aquí te vas a ir a este otro punto que igualmente te dice daño de habilidad adicional a todos los equipos. Mire, este es daño de hormigas transportadoras, daño de habilidad de hormigas transportadoras. Y este es daño adicional de todos los equipos. Mejoras esto, esto y esto. ¿Ok? Creo que con eso ya te da los puntos suficientes. Es una estafa el huevo. Tienes que tener suerte para que te salga por lo menos una coraza exótica, crack. Vamos a darle otra. Déjame ver acá. ¿Cuánto pegué? 534 pegué, déjame ver. Mira, se sigue durmiendo todavía. 8 habilidades, 10, 11. Todavía se sigue durmiendo, pero puedo probar los dos ataques sin problema. Déjame ver. Todavía tengo 8 minutos, no hay problema. ¿Cuáles hormigas son buenas para PvP, Tony? Crack, te diría que vayas a ver las tier list del canal. Tengo la tier list para PvP en arqueras, transportadoras y guardianas. Y una tier list para PvP de todas las hormigas. Para que vayas a chequearlo, crack. ¿Qué hormigas sirven para el pangolín y marmota? Ahí tengo toda la información porque si te lo explico aquí, crack, es muy amplio. Si es que me estás hablando qué hormigas. Dice, ¿por qué no le pones a 2 estrellas rojas de la saltarina y la coraza dorada? Porque no tengo otra copia. No tengo una copia más de coraza dorada. Me hace falta una copia más, crack. Dice, ¿será que mañana colocan otro huevo de Pascua? No lo sé, toca estar atentos. Tocará buscar en toda la tienda a ver si hay algo chévere por ahí. ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido, crack. Bienvenido. Muchas gracias, Tony. Gracias a ti, Diosito. Diosa Gatita. Tony, ¿los huevos pueden estar escondidos en cualquier parte? Sí. No, en este caso, como les menciono, están aquí. Ok, aquí está solo el huevo, básicamente en la zona especial. No sé si el día de mañana aparezca en otro lado. Puede que el día de mañana sí aparezca en otro lado. 621 pega aquí, déjame ver. 13, 7, 13. Uy, es que mira, la coraza dorada está dormilona hoy. Creo que la pondré de primera línea nomás. Es que depende mucho de la activación, gente.
al tiempo que voy a pegar 50 millones menos que antes, solo porque no me activa coraza dorada bien. Aquí dependes mucho, gente, de la activación. Nada más, dependes mucho de la activación. Déjame ver cuántos ataques voy. Aquí puedes atacar 20 veces. Ya ataqué 10. Tengo otras 10 más. Podría intentarlo el día de mañana porque puede que no tenga suerte ahora. En la publicación dice 100, diciéndose cualquier tema de... Ah, no, Luis 14. Si hablas sobre los anuncios que hace el juego, eso tienes que buscarlo en otro lado, no dentro del juego. ¿Ok? Te digo que parece que la nerfearon. Parece ser, gente. Solo una vez me activó 14. Fue en este que pegué 700. Ni 14 creo que activó. ¿Cuánto activó? Sí, aquí es la única vez que activó 14, miren. Pero aquí se me durmió, por ejemplo, las chinches. Necesito que active las chinches, por ejemplo, acá. Bueno, esperemos suerte, nada más. No hay más. No hay más. Toca esperar suerte. A ver aquí. Uy, 735. Ya va mejorando, ya va mejorando. Aquí activó 14. Miren, 14, 14, 16. Aquí ya se notó mucho mejor. Para llegar al daño que hice la semana pasada, necesito que coraza dorada active 17 habilidades. Porque la otra vez activó así. Y miren, el 752, miren, 17 habilidades me activó coraza dorada. La chincha es 17. Y cristal dorado activó menos. Pero por ejemplo, si cristal dorado activara unas 16 y chinches 14 y acá 17, ya llego al mismo daño. Y si las tres activan por ahí arriba de 16, estaría bien. Estaría bien. Toca esperar suerte, no hay más, es así. Así es el juego, gente. Van a hacer veces más daño y otras veces no. Vamos a ver. Otro ataque. ¿Importa la posición de las hormigas en PvP? Verás, te diría que realmente no importan, pero usualmente parece ser que cada vez que tú configuras de alguna manera u otra, parece que sí influyera, pero realmente no tendría que importar. Pero no tendría que importar, crack. Usualmente, por ejemplo, si a mí me funciona en primera línea, la dejo así. Y a otros, por ejemplo, les funciona en segunda línea y lo dejan así. Es que depende cómo te funcione a ti, crack. Te diría así. Es un poco extraño el tema de la activación de las hormigas. Unos dicen, Tony, a mí cristal dorado me activa mejor de primera línea. Yo probé bastantes veces de primera línea y usualmente no me activa mucho a mí. Y otros sí, y otros no. Como a mí, ¿no? Depende mucho, gente, depende mucho de la activación. Es mucha suerte el tema de la activación. Tony, a mí me nerfearon la coraza dorada. No pasa de 2 habilidades. Ya veo. Por ejemplo, a mí sí como que me está activando decente ya. Diría decente. Por ejemplo, acá, mira, activó 12, 14, 11. Mira, aquí se durmió cristal dorado, por ejemplo. Necesito rimosos, gente. Si saco rimosos, saco la coraza dorada. Y ya. Ya sobrepasaría el daño. Dice, ¿verdad que sí, Daniel? Me pasó lo mismo hoy. Solo llegué a 186 millones de marmota. Ya veo. Tony importa. ¿En serio, Karasu? Yo le diría que realmente la posición importa mucho. Yo así siéndole sincero. Lo que sí he notado, gente, es que las hormigas que colocas en tercera línea, eso sí se nota hasta en el PvP y todo, ¿ok? Las hormigas que colocas en tercera línea tienen más chance de activar. Las de última. Pero de ahí, esto de aquí, gente, cambiar en primero o segundo ya depende de la suerte. Pero las hormigas que coloques de última sí usualmente activan más. El orden de las skills de activación, dice por acá Diablo. La buen Karasu. Entiendo. Puede ser el orden de activación. Dice, la coraza dorada no funciona con granjas. Cuidado, ¿no? Es que, Diablo, mira, Karasu, no sé si importe mucho el orden de activación. Por ejemplo, mira, mi mejor daño fue este. Y si te das cuenta, aquí activó coraza dorada 12. Ah, no, este no es este. Fue este, mira, mi mejor daño. Aquí, mira, coraza dorada activó en primera línea 17. Chinches de segunda 17. Y de última, cristal dorado me activó menos. Es mucha suerte, les diría. Yo en este tema de orden de las hormigas no creo mucho que sea que en primera o segunda te active bien. Pero en tercera sí he notado que activa más una hormiga. Por aquí, mira, aquí en 700. 13, 13, 14. Mira, por acá, estas dos hormigas no hicieron tanto.
Y bueno, usualmente que Coraza Dorada que active 13 ya es más o menos bien. Más o menos les diría. Toca esperar un buen golpe nada más. Es mucha suerte esto de aquí. Dice Tony, ¿qué tal te dio esta semana con el cambio de talentos del insecto? Te diría que estoy pegando lo mismo. Tal vez haría diferencia el cambio del talento que hice. Tal vez haría diferencia si llego a mejorar los 8 puntos acá, porque solo alcancé a mejorar 3. Si llego a mejorar los 8 puntos, haría que el daño de la próxima vez aumentara más. Tendría que chequearlo. ¿Saben lo que me hace falta de insecto ayudante? Es Cicindela. Cicindela aumenta las probabilidades de activación de las hormigas. La Cicindela es la que me hace falta. Dice Kills que fortalece un turno, termina apenas que active. Así es el último. Entiendo, Karasu. Entiendo. Lo malo es que no hay como ver los informes, gente, de forma detallada. Por ejemplo, aquí pegué 690 mil. 12. Y aquí ven, 16 bien cristal dorado. Pero que me active 12 chinches malo. Y 12 ya decente la corazada. Por ejemplo, aquí chinches se queda. Dice, o sea, todos tienen... o sea, si todos tienen la misma velocidad de activación según... Ah, ok, entiendo. Ok, es según la velocidad de combate entonces. Entiendo. Es según la velocidad de combate entonces. Tiene sentido de que... Por ejemplo, estas dos hormigas tienen 862 de velocidad de combate y Coraza Dorada tiene menos. Por eso es que Coraza Dorada estaría activando menos, porque no tiene la misma velocidad. Tienes un poco de sentido, te diría. Dice, una amiga tiene Flor Diablo y de ayudante la abeja. No puede ser unidad. Unidad de transportes no puede ser, no te creo eso. Porque Flor Diablo puede tener de ayudantes solo insectos que sean arqueras. No puedes tener un universal. A menos de que seas los nuevos con sinergia. Eso sí pueden tener más de 2 tipos de insectos de ayuda. Te salió mi sub. ¿Cómo estás, Keylor? Bienvenido. Me llegó la noti que se renovó. Dame gracias, sí. No salió la notificación aquí en vivo de que se renovó membresía, crack. No salió. Pero te doy las gracias, Pau. Algún día me quitaré la camiseta, gente. Algún día. Cuando esté más mamado. Tony, una pregunta. En el insecto Flor Diablo, ¿en qué talento me aconsejas ir? Soy más de PvP. Rama roja, crack. Primero ve velocidad de combate. Y luego te vas a la rama azul para buscar más vida o daño. Depende de qué es lo que tú buscas. Si es más daño, mejoras más daño. Si es vida, más vida, sí. Vamos por acá. Ya mismo, gente. A ver, esperemos suerte. Ok, por acá Oled está molestando. Voy a ir a pelear después. 677, gente. Creo que mi máximo va a ser 732. Mira, 17 habilidades la cristal dorado. 13 chinches y 9 coraza dorado. Qué mal, gente. Me sirve, dice el buen Kel. Algún día, gente. Más que todo lo haría por Twitch. Por acá dice, la próxima vez gastaré 3 veces más al inicio. El buen Fabián, gente, ¿saben? El otro juego de The Unsolved Alias ya cerraron los servidores, gente. El día de ayer lo cerraron. Y está muy bueno el juego, gente. Vamos a empezar un nuevo proyecto en ese juego. Si es que quieren ya empezar a aprovechar su tiempo y todo eso, para empezar en el nuevo juego de The Unsolved Alias, les diría que vayan a tope. Está muy bueno ese juego, gente. Hasta ahora no tiene tanto así cosas que son pay to win, ¿no? Tiene eventos muy free to play, gente.
Dice, ¿dónde se ve el ataque de las tropas? En los informes puedes verlos. ¿Ves en el informe? Por ejemplo, si atacaste a la marmota, vas al informe, ok, vas hasta acá, le vas a girar a un lado y aquí vas a ver las habilidades que activaron las hormigas y le vas a dar aquí en el clic que dice atributos de la unidad. Le das clic ahí y te aparecen las estadísticas. Aquí puedes ver tanto el daño de habilidad y velocidad de combate. Ok. Dice, nada, cuando avisaron yo ya iba lejos. El buen Fabián, gente, empezó un día después que mí. O sea, yo empecé antes que toditos, por eso tenía ventaja. Pero el buen Fabián, gente, le invirtió unos cuantos dolarucos y puff. En solo 2 días posteriores a que empezamos a jugar, ya me ganaba por 2 niveles. Dice, la próxima te alcanzaré. Uy, el buen Merion, gente. Cuidado ahí, ¿no? Cuidado, cuidado. Uy, ya se me acabó la frambuesa, gente. Vamos a chequear acá. ¿Iré top 1? Claro que sí voy top 1 sin problema. ¿Listo? Mi máximo creo que va a ser 732. Ok. Por esto. Reclamemos. Por acá dice, ay no, el otro lugar es que me confundo dando orden a las tropas de atacar. No te preocupes, Jason. Tony, acabo de conseguir mi mayor récord contra Marmota gracias a tus consejos. Dale, crack. Es cuestión de que organicen bien. Por ahora, miren, yo ya estoy probando algunas configuraciones con mi nuevo insecto, pero al parecer estoy haciendo el mismo daño de habilidad y daño que hacía antes. Entonces, como que la misma configuración que estoy haciendo está bien. Creo que lo superaría si es que tengo más puntos de talentos. Por ejemplo, mi limitación ahora ya es los puntos de talentos. Necesito comprobar esa habilidad que mejoré casi al último. Me hacen falta algunos puntos y ya. Y vería a ver hasta cuánto logro subir. Compra la Cicindela, Tony. Necesitas la Cicindela, gente. Para PvE ahora Cicindela como apoyo te ayuda en la activación de las hormigas. Tocará comprar a la gente a mitad de precio y ya está. Si es que sale en el evento donde ya te regalan los 50. Bueno, en el evento como fue de los cangrejos, ¿se acuerdan? Ahí lo sacas bien barato. Por ejemplo, en unos 80, 85 dólares lo sacas. Si es que sale un evento parecido a ese, tal vez me lo saco, gente. Tal vez me lo saco. En 85 dólares un insecto como Cicindela está bien ya. Dice, diente gigante primero o segunda línea para PvP. Yo recomiendo más de segunda, para que active más y pueda silenciar más. Y así haces más efecto de agotamiento sin problema. Tal vez sería. Si es que sale en el evento de cangrejos así con descuento, veamos si sacamos Cicindela, gente. A ver aquí, este golpe. 602. Por ejemplo, acá miren, Medi pega menos que yo y es arquero con Godzilla, miren. Coraza dorada 10. Ah, es que utiliza. Ok. Tal vez no tiene hormiga a la muerte. Lo que pasa, gente, es que, miren, Berserker te activa así si es que va acompañada de la acacia. Lo malo es que la acacia, gente, no hace mucho. O sea, no es una hormiga centrada en PvE. Aquí la utilizan para bufear a Berserker. Si no, Berserker no activa tanto. Es lo malo. Tienes que, por ejemplo, usar una que otra para que llegues al máximo. Si le sale, por ejemplo, a esta jugadora, a Medi le sale la bombicina, ya pegaría más. Ya se tardó el evento de despertares. Ya veo, Merio. Me imagino que quieres sacarle el despertar a la Tetra, ¿verdad? Sé paciente, crack. Por mientras ve ahorrando. Así sacas por lo menos en un evento 2 despertares si es que quieres. Yo pensé que el más poderoso era las guardianas. Lo que tengo todo. Verás, ¿cómo te digo? Jinzo. ¿Cómo es esto? Las guardianas sí es la mejor unidad, pero para PvP actualmente. Ahorita jugadores full guardianas en PvP la rompen. Pero lo complicado de las guardianas, gente, es que es muy complicado de subirlas. Cuesta demasiado. O sea, te estoy hablando que solo jugadores muy pay to win son guardianes. Muy pay to win. Aquellos que son free to play y van por full guardianas,
Les diría que son valientes, muy muy a tope. Barrios, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, voy a probar Muerte Estrella Roja Berserker para Mamota, pero sin estrellas. ¿Me recomiendas poner la coraza dorada con 2 estrellas o mejor Acacia? Barrios, haz eso. Saca la Acacia y mete coraza. Y solo tienes que rogar al hada de que te active bien Berserker y la... que te active bien la Berserker. Porque la Acacia es para bufear eso. Esperemos, crack. De ahí la hormiga de la muerte también es un poco perezosa, como ya has visto. Vamos a entrar a la agrupación de media, a ver. Tal vez sí. Uy, ya acabé. Ya acabé, ¿verdad? Ya me acabé los ataques. A ver este último, gente. Veamos si es que pegamos bien. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Guardado en el boxer. Ya veo, Merion. Buena ahí. Dice, ¿dónde está el huevo? Speedfire. Tienes que ir acá, crack. Vas acá a tienda de paquetes. Luego vas a evento especial. Aquí, donde dice especial. Y aquí vas a encontrar el huevo. Solo que yo ya lo reclamé. Y no me aparece como reclamado. Pero si no te lo enseñaría. Dice, hola Tony, tengo una duda. Mi información enterradora Gracilis Chinches. Pero mi enterrador y Chinches no tienen estrellas. Listo. Mientras que el otro lado tengo diente y carmesí 4 estrellas. ¿Vale la pena el cambio? Enterradora. Sí, enterradora estaría bien. Gracilis tal vez más o menos, te diría. Sí. Sí valió la pena, crack. Sí. Mientras una hormiga no la tengas a 6 estrellas, te diría que priorices las de 6 estrellas. Mientras no las tengas. Pero por ahí, si es que están bajo de 4 estrellas así, está bien el cambio que hiciste. Por ahora, hormigas sin estrellas, con estrellas. Sí hay diferencia porque hace más daño. Pero hormigas, por ejemplo, como enterrador versus diente gigante, enterrador es mucho mejor. Gracilis versus diente gigante, en Gracilis es mucho mejor. Chinches, por ejemplo, versus carmesí. Chinches mucho mejor, pero con el despertar. Tendrías que sacar despertar, Raúl. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Ahorita íbamos a ver el reporte, gente. Déjenme ver. Uy, rompí mi récord, gente. Esto fue suerte. Miren, no quise ver el último informe porque dije, aquí me la como toda, es el último. Bueno, ni sabía que era el último golpe, pero rompí mi récord. 10 millones más, dice. Y algo es algo, gente. 10 millones más de a comparación de la anterior vez. La configuración aquí dependió mucho de la suerte, gente. Aquí dependió mucho de la suerte. Mi configuración estuvo más o menos. Parece ser que sí está funcionando bien la configuración que hice en mi insecto. Me despido, ya me voy a dormir. Cuídate, Mari. Muchas gracias por estar aquí. Un abracito. Gracias, crack. Ocupo la sal de hoy de mi cristal. Dale, crack, que nunca te salga la cristal. Más bien que te salga pura coraza dorada mejor. ¿Qué dice por acá? Sí, vamos, Tony. Exacto, gente. Miren eso. Pegué más. Pegué más. Por ejemplo, este reporte no lo he borrado. De la anterior vez que hice este lo voy a borrar también. Miren eso, gente. Tengo los 3 daños acá. Por ejemplo, miren, tengo este reporte que fue cuando salió el evento de Godzilla hace mucho tiempo. Aquí pegaba esto. Miren, ahí es cuando yo recién saqué el avispón en ese entonces y lo tenía a nivel 22. Y ahí jugaba coraza dorada, chinches, perla carmesí, punta de lanza carmesí. Y estas eran mis estadísticas. ¿Hace cuánto? Esta es la fecha en el 2022, gente. En diciembre del 2022 fue el evento de Godzilla. Diciembre del 2022. 21 de diciembre del 2022. En ese entonces, 2022, tenías estas estadísticas. Miren, gente. Tenía 700 de daño y 600 de defensa. Y estaba cerca de los 300 de vida. Miren. Qué viejos tiempos. Y ahora viendo esto, gente, desde el 2022, para ya tener arriba de 1000 y 500 de vida. Y cerca de los 1000 de defensa y mucho daño de habilidad. Sí se nota, gente. Por eso deben ser persistentes nada más. ¿Cómo va la marmota de Cole? Ahorita lo vemos, gente. Esperemos que hayan atacado a la marmota antes de tiempo. Quiero ver la activación, gente, de esto. Ya me perdí en ese reporte. Pero vamos por acá. Uy, aquí activó 16 habilidades coraza dorada. Con razón, gente. Rogaba. Y llegó. Coraza dorada, miren.
Es que es suerte. O sea, si Coraza así te activa, ya estarías haciendo buen daño. Es esperar a esto nada más. Dice, ¿qué pasa si la barrita verde del enemigo llega a 0? Por ejemplo, si estás en un servidor normal y tú atacas a un jugador y le bajas toda la barra, se te pega automáticamente a un lugar aleatorio del mapa y nada más. No es que pierde el juego, pierde todo el progreso. ¿Cómo estás, Nemesis? Bienvenido. Deja de ver cómo va Chinches. Chinches 14 y Cristal Dorado 16. Miren eso. 16. Si Chinches me activaba, gente, 16, hacía más daño todavía. Ahí estaba cerca de los 800 millones. ¿Se notará la diferencia con la coraza 5 estrellas? Hanzo, creo que sí. Lo que pasa, gente, es que, miren, con 2 estrellas, la coraza dorada mejora el daño que hace con su segunda habilidad. Mira, si lo tienes en nivel 10, vas a hacer este porcentaje de daño. Pero si lo mejoras a nivel 20, haces 322 versus 232. Por lo menos es casi 100% más. Sí, es 100% más de daño que sube. Y si le mejoras a 5 estrellas, igualmente mejora el daño. De hacer 191, mira, 191% vas a hacer 271. Aumenta las probabilidades. Bueno, no probabilidades, aumentas el porcentaje de daño. Harías más daño de habilidad, diría. Harías más daño, sin duda. ¿Cómo estás, Joniker? Bienvenido, crack. Saludos desde Cuba, crack. Un saludo a la hermosa gente de Cuba, bienvenidos. Espero unos 1.9. Invertí buenas. Uy, cuidadito que Rubén Fabián empieza a romper el récord, gente. Cuidadito. Lo que te regresaron de The Hands-On Alias. Exacto, gente. Ahí lo invirtió, ya saben. Ya lo invirtió. Deja de ver el récord como veo aquí. Uy, 768, gente. Algo es algo. Subí 10 millones por lo menos. Ahí estamos bien. Perfecto, gente. Bueno, el último golpe fue golpe de suerte, nada más. Para PvE sí vale la pena. Sí, crack. Los nuevos insectos están rotos, gente. Los de universales con sinergia, God, gente, les diría. Yo ya estaba esperanzado que iba a hacer menos daño que la anterior vez, pero rompí mi récord con esto. Estuvo bien. Activó bien coraza dorada y cristal dorado. Chinches me faltó. Me falló Chinches nada más. Nada más, gente. Pero ya saben, pilas en eso. En estos días, verán, estaría haciendo videos para Primitivera y estoy recuperando, como les digo, información para el tema del videíto de los talentos, recomendaciones de los insectos. Eso sí es como una recopilación amplia. Igualmente voy a tener algunas capturas, voy a guardar algunas capturas de recomendaciones de cómo deben llevar los insectos. Eso sí. También depende mucho de los niveles que tengas. ¿Okay? Importa mucho eso de los niveles que tengas. Para que lo pillen eso. Igual en la expedición de la selva o expansión. Siempre hay alguien que te parte. Exacto. ¿Qué está mejor? ¿Dorada o parqueada? O sea, si hablas de la arqueada delgada. Parqueada, ¿no? Coraza dorada, crack, para PvE es mejor. ¿Ok? Solo que arqueada delgada más que todo se usa para PvP. Pero para PvE no es tan buena. Tony, ¿tienes algún video de subir estrellas de insectos con el 45%? Estuve buscando y no encontré. Para mostrar a un compañero cómo es. Es que por el chat de traductor no se entiende mucho. Entiendo. No tengo un video, crack, te diría. O sea, más bien haré un short. Porque no es tan difícil de explicar. Lo que pasa, crack, es que ese tema de las probabilidades a veces funciona y otras veces no. Es como que hay un tema de probabilidad. Es como que de 4 de 5, uno va a fallar. O sea, el 1 de 5 va a fallar. 4 de 5 que intenten ese mismo, entonces los 4 van a subir y uno va a fallar. Entonces tema de suerte también. Pero podría hacer un video explicándolo. Aunque falle. Aunque falle, ¿no? Dice, ¿no te ha salido hormigas de la temporada? Ninguna, Alejandro. Mira, así, hablándoles en serio, miren esto. Miren esto. Ninguna, miren. Aquí están las 3. Y las 6 hormigas de la temporada están aquí. Ninguna me ha salido. Tony, ¿te gustan los juegos MOBA? Salió un juego llamado Jump Ascents. No me gusta mucho. Los juegos MOBA son ese tipo de que te ponen a sobrevivir entre 100, ¿verdad?
O son 3 versus 3, por ejemplo. O 4 versus 4, así. ¿Cuál es mejor, coraza dorada o hormiga león? ¿Y cuál es la hormiga león? Primera vez que escucho. Verás, si es que hormiga león es una hormiga morada, no vale la pena. Moradas versus doradas, las doradas son mucho mejores. Ah, es 5 versus 5. Ah, ok. Vale, vale. Si es ese tipo de juego MOBA, sí me gustan, crack. ¿Qué será tipo League of Legends así? O tipo Dota 2, así, juegos 5 versus 5, porque esos son de cooperación. Uno hace el trabajo de support, otro de carry, otro de tanque y así. Juego de rol también es eso. Es que le estaba explicando y lo hizo 2 veces y y las falló 2. Ya veo, viejo gamer. Esa es mala suerte, por ejemplo. Al mismo tiempo intentaron y a él le tocó las 2 fallas, por ejemplo. Pero tiene que hacerlo bien, verás. El tema de la probabilidad del 45% de subir los insectos es que suban, por ejemplo, primero los morados. Por ejemplo, subes este insecto de 2 estrellas con uno de 1 estrella. Y tienes que hacerlo hasta que suba, ¿ok? Una vez este sube a 3 estrellas, sales y vas rápidamente al insecto que quieres mejorar. Y sin trabarte, crack. Porque, por ejemplo, si vas así, mejoras el morado, subes de estrella hasta que te suba 3 estrellas, vas acá, pam, pam, y le pinchas a uno que no era, no funciona y tienes que volver a hacerlo. La cosa es hacerlo con el morado, forzar el 45% con el morado, y una vez te sube el morado, vas al dorado rápido, sin trabarte, porque si te trabas, ya falla, ¿ok? Sí, tipo LOL, pero de anime. De anime. Hoy está interesante, crack. Está interesante. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. Hablamos del tema del huevito de Pascua, crack. Ya lo reclamaste. Lo encuentras acá, Jack. Vas a tienda de paquetes y vas a especial y vas a encontrar el huevo de Pascua secreto. Coraza dorada está especializada para PvE. Exacto. PvE. Para PvP, gente, coraza dorada no les recomiendo usar. ¿Ok? Uy, están peleando ahorita. Podría ir a pelear. Deja de ver en qué lugar están peleando. Uy, es que en esta zona pelear contra los jugadores de Win es muerte. Porque estos me sacan full ventaja en esta zona. Pelear aquí sería lo más lógico, gente. Aquí sería pelearlo. Pelear aquí sería lo más lógico. Aquí le saco por lo menos 2000 de daño a los jugadores. Ok, hasta que se animen a pelear muy bien. ¿Quieren ver cuánto voy de kills? La última vez estuve peleando como 2 horas. Y así voy de kills, gente. Estoy cerca de los 800 millones. Miren esto. Dice, cuando puedas échale un vistazo. Hay videos en español de este juego. DBS, Naruto, HX. A ver. DBS, Naruto, HX, Jujutsu, Kaisen. O sea, de todos los animes están incluidos en ese juego. Oh, vaya. Qué interesante, te diría. Ya estoy cerca de los 800, gente. Tal vez peleando los últimos días. Es que ya queda gente del evento. Lo del evento, gente, queda solo ya 3 días. En 3 días tengo el chance de llegar a 800 millones. Sí, creo. En un día más que se arme una pelea buena, voy a top, sin problemas. Sin problemas. A ver si llegamos a esos 800 de edad. Esos 800. Wow, dice. ¿Y ese robot? Que va, Yori, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, uy, ya eres una ballena, Tony. Algo. No soy ballena, gente. O sea, para decirme que soy ballena es que todos los eventos me sacaría algo. Pero desde que saqué el insecto y las mejoras que te da, gente, uy, sí he mejorado mucho. El nuevo insecto, mucha diferencia, gente. Les diría. ¿Esas kills se quedan cuando salgas para el servidor o te las quitan? Se quedan, John Iker. No te las quitan, se quedan. Bueno, ahorita tengo 2G ya. 2.1G. Entrando en el evento entré con 1.6 por ahí, gente, entré.
No, con 1.4 entré. Hoy subí. Ya estoy cerca de los 8 también. Dice, ¿vas a hacer directo cuando incubes tus hormigas de temporada? Sí, voy a hacer directo, gente. A ver si me mandan suerte. Tengo chance, verán. Tengo chance de 2 oportunidades. El directo de ese entonces, cuando termine la temporada, va a ser pidiendo al hada para conseguir arrimosos. Porque yo quiero esta, gente. Quiero a esta hormiguita de acá, arrimosos. Tengo una chance para conseguir arrimosos. Ok, tengo una chance. Ok, no, tengo 2. Me hacen falta 2 huevos supremos para llegar a la incubación 100. Y tengo esa chance para conseguir arrimosos. Pero esa probabilidad es muy baja. Tengo otra chance que terminando el evento me van a dar un trébol de la suerte. Ustedes saben cómo funciona el trébol. Que a cambio de una hormiga te da otra. Y con suerte el trébol me va a dar la oportunidad de conseguir arrimosos. Si no es así, ya es F. Porque yo estoy destinado a perder el evento. Y perdiendo el evento, gente, lo único que me van a dar son estos huevos de aquí. Me van a dar estos huevos, que solo me van a dar la chance de conseguir 3 hormigas del evento de la selva. Y aquí no está arrimosos, así que por eso pierdo la fe acá. Solo tengo 2 oportunidades nada más. Dice, ojalá te salga algo chévere. Esperemos, gente. Yo apenas hice 312.000. Ok, 312k en el emparejamiento azul. Si estuviera en el rojo creo que haría más, sin duda. Yo si hubiera estado en el rojo, gente, me comía a esos jugadores ya. Tony, en la alianza de robot, ¿en qué puesto quedarías en la marmota? Ahorita hice 762, hice. A ver. Sí, 768 hice. Veamos ahorita cómo va la marmota de robot. Déjenme, ahorita cambio la interfaz, ¿vale? Vamos a checarlo. Tony, en la rama azul del emperador, donde dice cuerpo duro, te aumenta el daño de habilidad. Depende si dice ahí. Si es que te dice daño de habilidad de hormiga especial, sí tienes que mejorarlo. Pero si no te dice nada de eso, no. No lo mejores, Pablo. Listo, ahí estamos, gente. Ya estoy entrando. Yo me voy feliz aunque perdamos la isla. Entré con 600, ok, 600 millones de kills. Y ya voy 1.4G, aunque sin nada de recursos. Ya veo, a mí me quedan todavía recursos. Pero muy buena, Eric. A la final te devuelven el 70% de los recursos que gastes. El 30% los pierdes. Ok, vamos por acá. ¿Qué pasó con Soul, Tony? Todavía sigue jugando, verán. La otra vez que se pasó por la transmisión, dijo gente que iba a volver y se iba a comprar una cuenta nueva. Uy, gente. El buen robot ya desbloqueó la nueva estrella. O ya la tenía. No, todavía no tenía o ya la tenía, gente. No recuerdo bien. Pero miren esa estrella, gente. Creo que ya recién la desbloqueó. No la tenía. Ya la tenía. No me había percatado. La siguiente ya vieron en el video que les mostré la otra vez. Es God también la siguiente estrella. Pero esto, gente, God. Para tener esta estrella es súper épico. Tener todas las skins que dar siempre de primero. A ver, déjame ver. Están atacando a la marmota. El buen Soul está atacando a la marmota, gente. Esta es la formación que lleva Soul, miren. Lleva la bombicina. Me voy a meter a su formación. Solo para curiosearlo. Voy a entrar con esto. Listo, gente. Dice, yo me voy feliz también ya que salió la bombi. Te salió la bombicina. Buena, crack. Una copia de Berserker y mi última copia de Dolly para hacer el intercambio de ese de diente gigante. ¿Te sirvió la maldición, sí o no, Jack? Algunos que les maldecí, gente, les salió las hormigas que algunos me pidieron la maldición. Algunos les sacaron, gente. Solo que yo no me puedo maldecir a mí mismo. Parece que mis maldiciones no afectan al portador. Es lo malo. Dice, yo voy una de 4 para llegar a la primera. Ok. Dale, Yori. ¿Qué era lo que daba esa estrella de robot? No me acuerdo, crack.
Creo que te da defensa. Defensa de los soldados te da. Algunos sacaron las hormigas. La otra vez que pidieron maldiciones, gente. A ver, déjame ver cuánto pegó. Yo pegué esto, gente. 10 millones nomás. Qué poco. Uy, el buen Soul pega 1.6. Le pega la marmota. Uy, esa bombicina, gente. Es que lleva a la Cicindela de ayudante. Y esto, gente, hace que mejore las probabilidades de activación. Miren esto. ¿Cómo estás, Judas? Bienvenido, crack. Miren esto. 22, 15 y 9. Solo que aquí la perla no la activó tanto. Miren. Pero mira la bombicina. Checa esto. 22, 15, 9. Uf, no, gente. O sea, mira, te das cuenta comparando Tetra con bombicina. Pega bastante. Uy, el buen Soul miren qué crack el buen Soul apareció en la transmisión. Miren, ahí está el crack. Por acá me dice, vea el reporte de Alianza. Ahorita voy. Uy, acá hay otro reporte, gente. Acá hay otro reporte. 2G le pegó a la marmota. Muy buena. El buen Soul, gente, ya se acercó a los 2G. Dice, y lo más chistoso es que estabas hablando sobre las hormigas roca y de cómo conseguir en fragmentos. Y al día siguiente me salió esa hormiga en tiro gratis. Uy, si se dan cuenta, las maldiciones funcionan. Como les digo, las maldiciones funcionan. Gracias, saludos, Tony, desde Acapulco. Un saludo a la hermosa gente de México. Ya andamos siguiendo tus grandiosos consejos. Dale, crack, te agradezco a ti por el apoyo. Acá activó Perla, miren, 12, 500, 16, 25 la... Uy. Pero mira eso, la bombicina con 25 pega 797,000. No, ¿qué dice 797,000? 797 millones. Viste el hormiguero a tu lado, sí. Es que querían ver el top de marmota de Cole. Como estuviste atacando ahí justo en ese momento, me teletransporté rápido para entrar. No, pero miren eso, gente. Qué god. Bombicina es el meta, gente. Tienen que sacar bombicina, gente. Sin estrellas ya pega bien. Con 4 estrellas ya se mejora un poco, pero no me imagino cuando el buen Soul ya la suba arriba de 6 estrellas. Con eso va a pegar más. Porque ya mejora su quinta habilidad. Creo que mejoras el daño de la bombicina. Creo que es la quinta habilidad. El buen... ¿Qué crack el buen Bash? Gracias por el apoyo, crack. Eso. No se olviden, gente. Dejen su poderoso like. No se olviden, gentita bella. Gracias por su hermoso apoyo. Cierto que ya estamos cerca de 2 horas de transmisión. Literal. ¿Sí ves cómo se pasa el tiempo? A mí, Tony, maldíceme con la bombicina. Alejandro, que solo te salga pura espinosa dorada, crack. Que nunca te salga la bombicina. Salga pura hormiga roca, las hormigas contrarias a ti. Qué crack, esa bombicina, gente. Larimosos también pegan bien. Larimosos. Soul, ¿tienes tal vez un reporte que hayas guardado en de tu mejor golpe de transportadoras? Tal vez usaste la Rimosus para verla. Espera, deja ver si Robot quiere pegar marmota. Uy, si quiere pegar marmota de una vez, lo vemos. Pero veamos si es que Robot tiene ya la bombicina. Listo, Soul, pásame ese reporte si es que lo tienes, crack. Wisney, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Maldíceme que me salga una tetramoro en una hormiga roca. Necesito para la medalla. Gay, verás, la maldición trata de que no te salgan esas hormigas. Así que... es que tetramoro y roca necesitas para la medalla. O sea, necesitas para desbloquear el meteorito. Eso te refieres, ¿verdad? O necesitas para la medalla de las 30 hormigas. O sea, de tener todas las hormigas del juego. Bueno, esta medalla de acá. Me imagino que te refieres a esta medalla de acá. ¿Cuál es esa? Hay una medalla que te dan... ¿Cuál es? Creo que era una de estas.
Es esta. Es por tener 50 hormigas diferentes. Necesito una para la medalla 50. Para la 35. Ok, 35 hormigas. Vale, entiendo. Pangolín con rimosos en el... Listo, ahorita lo vemos. Listo. Este, por ejemplo, fue en el ataque de Pangolín. El buen Zul pega 1.8, gente, miren. Déjame ver a la rimosos. Perla, cristal dorado. Uy, no, pero ¿qué me cuentas? Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Un saludito para ti. Gabe, mejor hazme que te mande una maldición, pero de las hormigas que quieras, porque Tetramor y Rock usualmente maldigo con esas. Ahora que me den el huevo especial, a ver, espero que salga la Kakashi. Desde ahora maldíceme, dale, crack. Que no te salga, que te salga pura conductora y conductora, crack. Tony, ¿cambiaron el grupo? Sí, Alberto, cambiamos el grupo de WhatsApp. Envíame un mensaje al interno y te añado al otro grupo, crack. Miren eso. 18 habilidades esto, gente. Qué envidia, ¿no, Tony? Es que te salga esta hormiguita, ¿no? Qué golpe. Mira, si yo hubiera tenido la rimosos, la cambiaba por la coraza dorada y hacía más daño. No, gente. Hay que tener suerte. Yo tengo solo 2 chances. En el incubación 100 y en el trébol. Si no me salen esas dos, ya hay sí a F. Tengo esperanza de que me salga la carpintera. Porque si no me sale la carpintera, gente va a hacer F. Me va a salir hormigas contrarias a las que no quiero. Vale, con razón tanto silencio. No te preocupes. Ahí me envías un mensaje, crack, sin problema. Si se dan cuenta, miren, esa rimosos, 18 habilidades es una locura. Una locura, gente. Y aunque sea arqueros, quieres hormiga de transferencia. Es que es God, crack. Mira, ya pega más que cristal dorado con 4 estrellas. Pega muchísimo. Mira, date cuenta solo la diferencia. Solo es la diferencia nada más. Tanto daño de habilidad que tienen las nuevas hormigas. Es una locura, gente. ¿Vas a ganar en tu selva, Tony? No, Ayori, vamos a perder. Es lo malo. Por eso en los huevos que me van a dar en que me salga una hormiga en las primeras 5 incubaciones, solo me van a salir las hormigas de apoyo, no las rotas. Es lo malo. Por eso tengo solo 2 chances. Tony, ¿me maldices? Luis Fernando. Por favor. Ok. Que te salga, crack. Pura general ácida. Pura general de nuevo mundo, crack. Que no te salga la rimosos. Ahí te mando la maldición. Yo las quiero para el pango, claro que sí. Es que rimosos, gente, God. Pero el trébol es quien gane, ¿no? O todos las darán. Ayori, por participar del primer evento, todos van a recibir. Ganes o pierdas, vas a recibir el trébol. Pero solo va a suceder para los que fueron por primera vez el evento. Como compensación a los errores y todo eso. Tony, una duda. ¿El campamento rojo también consigue el trébol o solo el azul? Es que no es por campamento, o sea, si el rojo o el azul va a ganar. Verá, si tú ganas el evento, recibes el trébol. Pero si pierdes el evento, no recibes el trébol. Ahora, ¿qué pasa? Por participar por primera vez de la selva, van a dar a todos el trébol. O sea, si gana el campamento rojo, ellos reciben el trébol. Y si el azul pierde, pues igualmente van a recibir el trébol. Ahora, muchos preguntan, Tony, con el anuncio que hicieron, ¿el rojo va a recibir 2 tréboles? No, solo va a recibir 1. Solo el campamento que pierda va a recibir. ¿Okay? Genial, exacto. Pero solo va a ser por esta vez, por participar por primera vez. Las demás gente no va a ser así. ¿Cómo estás, Orix? Bienvenido. Hola, Tony. Buenas noches. ¿Cómo estás? Apenas llego. ¿De qué me perdí? No te has perdido de mucho. Bueno, sí, ya de bastante tiempo, ¿no? De transmisión. Es así. Tony, ¿me maldices? Ángel, dime, ¿en qué te maldigo? Por acá creo que me enviaste un mensaje. O si no, envíamelo de nuevo. Creo que se me pasó. Tony, ¿me maldices? Ya te maldecí, Luis. Menos mal, dice Manuel. Sí, nos van a dar campamento azul si pierde, trébol. Y si gana el rojo, trébol. No hay problema. Es como compensación, gente. Dice, uy, qué milagro, dice. Yo creí que no. Ya estaba desanimado. No te preocupes, sí nos van a dar el trébol.
Por eso les digo es que tenemos 2 oportunidades. En mi caso, 2 oportunidades nada más. Yo con eso perdono el juego, dice. Por lo mal que estuvo este evento. Ya con eso compensan algo. ¿Quién sabe nos dan eso y otra compensación adicional? ¿Quién sabe, gente? Hay que esperar nada más. Tony, mira el ranking. Ah, cierto. Vamos a ver el ranking de la marmota, gente. Uy, cuidadito con este jugador, gente. Cuidadito, cuidadito. Este jugador también es fuerte, gente. A ver, vamos a ver el top. El buen Zul lidera con 2G. De ahí sigue Stray Cat. Toca, esperemos, gente. El buen Zul le está pidiendo a ver si Robot ataca a la marmota esta vez. Si no, gente, ya terminaríamos la transmisión sin problema. Hola, bro. ¿Qué opinas de los jugadores que se creen mejor que los demás por meterle dinero? Bueno, no puedo criticar, ok, cada uno pues hace lo que quiere dentro del juego porque es así. O sea, el juego no te puede sancionar por eso. A la final es respetable las opiniones y pensamientos de cada uno. Lo que te diría así en base a mí y sin ofender a nadie, yo diría que aquellos jugadores que se creen o presumen o no sé, o abusan de ser muy fuertes, no sé, o sea, no me caen bien, te diría, no me caen bien. Es lo que te diría. Y ahí por lo demás, está bien porque cada uno tiene su criterio de juego. Por ejemplo, hay jugadores que gastan mucho y son buena onda, como por ejemplo Robot, Soul, los jugadores muy fuertes. O sea, hay gente que también es buena onda, pero hay otros que no. Y de alguna manera pues aprovechan eso, ¿no? Dice, espero que me salga la bombicina con las 2 oportunidades. Dale, crack. Hay todavía chance. Hay todavía chance. Dice, ¿consideras más fuerte el nuevo combo de arqueras que el del Barren? La de apoyo nueva dicen que no es tan buena, que el Longinada sigue siendo mejor. Hanzo, yo te diría que la de apoyo de la selva es buena. O sea, se nota cuando se usa con la bombicina, te diría Hanzo. Ahí creo que le sacas rendimiento. Porque es un combo. Al parecer está sucediendo algo contrario a lo que sucedía anteriormente. Acacia funcionaba si la colocas con otro tipo de hormigas, bufea y todo muy bien. Acacia y Longinoda bufean a Berserker, pero Berserker si no colocas la Acacia o Longinoda no llega a su máximo potencial, como ya has visto, Hanzo. Ahora, ¿qué sucede? Bombicina no necesita de otra hormiga para llegar a su máximo. Pero la hormiga Kakashi parece que sí depende de Bombicina para copiar su habilidad de vulnerabilidad. Para que se note mucho el que copia habilidades. Entonces, pilas en eso. Tony, necesitas saber dónde está el huevo de Pascua. Gabe, vas acá. Te vas a tienda de paquetes. Y luego vas aquí en especial. ¿Ok? Y aquí te va a aparecer el huevo. Mira, aquí, justo como cambié la cuenta, mira, apareció el huevo. Soul, si no has hecho esto, mira, reclama el huevo de Pascua secreto. Cierto que en esta cuenta es nuevo y no lo hice. Aquí está el huevo, mira. Ahora mismo subí nivel 12. Buena, Jinsun. Bien, crack. Buena. ¿Cuánto le hiciste a la marmota? Le pegué 762. ¿Qué? No 762. 768 millones. Dice, hablando de presumidos, el campamento rojo se creía mucho porque no podíamos entrar y destruir. Bueno, en eso tienen algo de oportunidad de hacerlo, no hay más, es así. Por ejemplo, mira, yo en mi campamento te diría que hasta nos hicieron un homenaje los del campamento rojo por seguir luchando. Nos dijeron, mira, al ver la desventaja por bonificaciones y todo, y eso nos mandaron un mensaje privado los de Wing y algunos jugadores de creo que los de Wing nomás nos enviaron mensaje. Nos agradecieron de que aún seguimos peleando, porque si no, gente, hubiera sido un evento muy aburrido si no seguíamos peleando. Por ejemplo, si yo me hubiera rendido y no hubiera seguido peleando, no me hubiera hecho los 800 millones casi los 800 millones de kits que tengo. Y se admiraron que aún seguíamos peleando. Y ellos, por ejemplo, sí son honorables, por ejemplo. No presumen de que son fuertes. Y está muy bien. Robot viene, dice 5 ataques por ti, Tony. Uy, buena. Te dio una exótica, Soul, en serio. Uy, qué crack. Al buen Soul, gente, este huevito de Pascua le dio una exótica. A ver, veamos. En esta cuenta lo voy a abrir, ¿ok? En esta cuenta lo voy a ver. A ver, con suerte que me sale. Miren esto. 5 ataques para ti, Tony. Muy buena, miren. El buen Robot, gente, es un crack. Miren.
ha guardado 5 ataques para poderlos traer aquí en directo. Y para que vean cuánto daño hace. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale una exótica. A ver. Más salado que el mar, gente. Más salado que el mar no puede haber, gente. Yo solo hice 459. Pero está muy bien, Denis. Bien, bien. Dice, voy a seguir tu consejo y seré arquera. Dale, sí, te aconsejo eso. Para que no se te haga muy difícil en eventos, crack. Nosotros entramos al campamento rojo, llevamos maravilla y... ¡Uy, buena! Ustedes sí dominaron el evento, por ejemplo. Tony, ese huevo de Pascua da varias cosas, o solo una. Da varias, pero entre esas hay la concha exótica que importa. Pero mira, acá más salado que el mar, les digo. Dice, yo llegué al evento con 1.5G de muertes y ahora voy 2.3. Muy buena, buena, crack. Hablé con Robot por interno, me confirmó que viene. Dale, crack. Robot es en el árbol de construcción. Va a atacar lejos. ¿Desde dónde va a atacar? Desde la zona. Desde aquí va a atacar. No hay problema, no hay problema. Ahí vemos un ataque por lo menos. Dice Tony, a ver qué te sale en ese trébol. Ya lo voy a hacer directo, Michael. Por eso les digo, voy a hacer directo y vamos a ver qué nos sale. No hay más. Es 2.3 2.3B. Me confunde eso. O sea, B y G es lo mismo, crack. O sea, 2.3 billones es en la nomenclatura que diríamos nosotros, ¿no? Pero los juegos lo resumen como 2.3G. ¿Ok? A la final 2.3 billones es más. No. Es más. Más bien sería 2.3G, Danis. Porque 2.3G sería 2000 millones. Entonces 2.3 billones ya es más, crack. Ya es más. No sería B. Únete a sus agrupaciones. Ahorita me uno. Uy, se hizo TP. ¿A dónde se fue? Se hizo TP, gente. Se fue a un lugar. Déjenme verlo. Comprobar posición. Acá está, gente. Listo. No hay problema. ¿Viste el reporte de la alianza de Notacop? No lo vi. Este de acá. Dice guardián, ok. Guardián arquero versus arquero meta. Ah, listo, cierto que lo está diciendo. Se nota. Pero tiene las mismas estadísticas. Es que le gana por daño, ¿no? Pero por vida están por ahí. Velocidad de combate está algo parecido. Le ganó al caballero oscuro, ¿no? Gente, están tocando la puerta. Vuelvo rápido, ¿ok? Listo, gentita. Estamos. Venció el meta de... Ah, es que no llevan hormigas tampoco. Y él sí lleva hormigas. Pero está... Bueno, sí le venció por mucho, ¿no? Tony, ¿vos estabas en el servidor 166? Sí. Estuve en ese servidor. En LATAM somos hinchas de robot, dice. Pronto iré a su alianza. Dale, Diego. Necesitan jugadores activos. El único requisito, gente, que piden aquí en Call es que sean activos, nada más. Dice un K, un millón, un G, un billón. Que acá se mide así, ¿no? Sí. Es un K, M, G y B. Es así, gente. Ya veremos a algunos jugadores llegar a un billón, gente. Ya están por ahí cerca. Por ejemplo, Robot, mire, está en 63. Ya está en 63. Creo que... El líder de DMC creo que tenía más kills. Dice, entonces si eras vos cuando yo llegué, vos migraste, creo. Bueno, si es que soy yo, debo ser yo, ¿no?
Debo ser yo, ¿no? Déjame una... Uy, creo que ya hice el ataque. El buen Robodó, no. Vamos a esperar a ver si hace el ataque. Déjame ver el top. Todavía no hace ataque Robodó, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Uy, ok. Esto está atacando el... Ok, vale. Está atacando los geckos, no hay problema. ¿Para qué sirven las células? Son para mejorar tus estadísticas, crack. Las células las vas a conseguir para seguir mejorándolas haciendo agrupaciones a lagartos. Tienes que hacer agrupaciones lagartos de alto nivel. Sí, tenías una foto tuya. Me enamoré, dice. Jaja, mentira. Ahora tengo otra foto. Antes usaba otra. Déjame chequear acá si tengo suerte en esta incubación. A ver. No, gente. Lo único bueno de este evento es que me salió una coraza de cristal dorado, nada más. De ahí nada más. He vuelto, ¿de qué me perdí? De algunos ataques que hice a la marmota de Naret. Rompí mi récord, subí como 10 millones nomás. Subí 10 millones. Configuró un poco los talentos. Creo que estaba haciendo el mismo daño de habilidad que antes. Solo que tuve suerte que justo me activó un poco la coraza dorada nada más. Tony, gasté ese trébol de esa cuenta que estás para ver qué te sale. Es que esta no creo que tiene trébol, ¿o sí? Ah, sí tiene, miren. Podríamos gastar, gente. Para aquellos que son nuevos y no saben qué es, podríamos gastarlo. A mí me salió una hormiga nueva, pero guardiana, una rojita. Ah, es buena. Es buena, es de apoyo. Es buena, es buena. Tony, ¿el trébol solo funciona con una hormiga de la selva o también del Barren? Creo que funciona con las hormigas del Barren también, Ayori. No estoy muy seguro. Ya iremos viendo cuando salga el nuevo trébol. No te sabría decir. Porque si es a cambio de una selva por otra hormiga, ahí sí voy a estar F, porque yo no tengo ninguna. A menos que en la incubación 100 me salga algo. Y en la incubación de los 5 primeras aperturas que te aseguran una, me salga algo también. A ver, vamos a abrir, gente. Vamos a abrir el trébol. A ver, puede salirme de entre todas estas hormigas, gente. El trébol, gente, les da de forma aleatoria que le salgan de entre toditas estas hormigas, ¿ok? Vas a cambiar una hormiga por una de estas de acá, ¿ok? Pero es de forma aleatoria. Para que lo tomen en cuenta. ¿Qué es mejor? Dice, ¿qué es mejor? ¿Mejorar bacterias o genes? Las dos cosas son importantes, sin problema. Dice, no sé si te conté, pero me salió Dolly. Ahora tengo Dolly acá, muy buena, crack, ya estás. Y mis estadísticas son idénticas entre transporte y arqueras. ¿Será que me paso a arqueras? ¿Qué opinas? Si ya están similares y tu evolución es similar a la de arqueras, te puedes pasar sin problemas, crack. A ver. Uy, tengo repetido una Dolly, ¿ok? Esta cuenta es transportador, ¿ok? Vamos a sacrificar una Dolly. Tengo repetida, porque esta es una copia y esta es una repetida, ¿vale? Dice el buen Diego, pego a la marmota 120 millones, pero igual me divierto. Dale, crack, lo importante es divertirse. Búho Blanco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Listo, gente. Veamos. Como esta cuenta es transportador, necesitamos que salga un Egersi, cristal dorado, enterradora. Gracilis también puede servir. Estas 3. 4 diría. 1, 2, 3, 4. Estas 4 deben salir, ok. Tony, ¿en qué minuto mencionaste cómo reclamarlo? No. Es que esta cuenta no he usado el trébol, crack. Este trébol no... O sea, no tomes en cuenta. Este trébol lo gané cuando fue un evento anterior. Cuando ganaron en la alianza de Cole. Por eso es que gané este trébol. Así que no te preocupes. Por cierto, el día número 59 sigo esperando que me... ¡Uy! Perdona, mi crack. Es cierto que debo entrar a tu cuenta. Mándame otro mensaje. Es que como a veces entro y a veces me olvido por hacer otras cosas, me olvido de contestar a todos. Mándame otro mensaje, crack. Perdona las molestias. Dice, por cierto, ¿alguna alianza donde pueda ir? Si quieres, ven a la alianza en el servidor que estoy. Estoy en el servidor 22. Vamos, gente. ¿Sí?
Uy, ¿qué? No. Leguer sin esta cuenta, gente. Pero esta cuenta es granja. No. Leguerci, gente. Qué rabia me sabe dar, gente, cuando pasa eso. Por ejemplo, este cambio sí vale la pena. Verán, ¿qué pasa si le doy descartar? Si le doy descartar, pierdes el trébol, pero conservas la hormiga. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, no te convence el cambio. Pero si te convence el cambio, le das sí, sin problema. Qué suerte, dice. Suerte en esta cuenta, porque mi principal nunca me toca esa suerte, gente. Bueno, tampoco es que... Es que gira en torno mucho la suerte, gente. Tony, ¿de qué manera puedo ir al servidor 630 al 22? No se puede por ahora, Diosito Craft. No se puede. Tocaría esperar más tiempo a ver si siguen expandiendo los grupos. Porque por ahora solo yo puedo migrar hasta el servidor 300. Tony, quítame la maldición de la mala suerte. Ya no se puede quitar. Dice, ¿crees que con el daño que hago entre el top 50... dice, ¿crees que con el daño que hago entro en el top 50 de Marmota? ¿Cuánto daño haces, crack? Mi servidor es casi muerto. Fácil haces buen daño. Fácil, sin problema. Dice, yo tengo esa hormiga de mi principal. Dennis, es que es la unidad pro, pues. Voy a darle sí. Uy, gente, la Leguerci. Por lo menos la veo en una cuenta salir, gente. Ya está. Esta suerte la necesito en mi principal. 450 millones. Dennis, fácil quedas con ese daño dentro del top 10, te diría. Fácil. Uy, ya hizo el ataque el buen robot. Por ahí vi que hicieron el ataque ya. Uy, listo. El buen robot, miren, ya compartió reporte. Reportes de robot en alianza. Listo, gente. Van a ver al buen robot. ¿Cuántos likes tenemos? Tenemos 68 likes. No está nada mal. Yo pensaba que teníamos menos. Gente, lleguemos a 80 likes y les muestro los reportes del buen robot. Lástima que en las granjas no se pueden trasladar hormigas que necesitas para tu cuenta principal. Porque si fuera así estuviéramos... Sí, es lo malo, ¿no? Dice, tengo todas las hormigas, las mejores de transportadores, pero soy arquero. Ya veo. Pero eres arqueras. Es así, ¿no? Tony, esa hormiga baja el daño, ¿no? No entiendo muy bien su habilidad. O sea, es una hormiga más que todo tanque, crack. Sacrificas un poco de tu daño por mucha defensa. Esa hormiga es muy buena. Es parte del meta del esquivar y es el meta, crack. Para mí conviene mucho porque tengo el nuevo insecto, crack. Saludos, crack. ¿Hay asientos aún? Claro que sí, Ismael. Bienvenido. 80 likes, ¿en serio? De una lo mandaron a tope, gente. Listo, perfecto. Aquí les mostramos. Miren esto, gente. Aquí pegó 2.4 y este pegó 2.6, ¿ok? Miren, robot ya se va acercando a los 3G, pero el buen robot, gente, no tiene configurados sus talentos del insecto a PvE, ¿ok? Robot los mantiene en PvP, aunque la cantidad de niveles que tiene pues es exagerada, así que para ellos como que mucho, ¿no? Y las arqueras que quiero nunca me salen. Dennis, estamos igual. Yo las transportadoras que quiero igual no me salen. Tony, Leguerci es la mejor de transportes. La mejor melee de transportes, sí. Tony, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta antes del 2025? O sea, pero ¿qué meta hablas? ¿Hablas del juego? No, el último. ¿Qué quieres que vea? Uy, acá hay otro reporte. Aquí pegó 2 puntos. Verán, el transcurso. 2.4, 2.6, 2.9, casi de los 3G, gente. Casi los 3G. Uy, primero veamos el primero, ¿ok? Y luego vamos hasta el último. ¡Qué barbaridad! 3G. 3G. Dice, oye bro, ¿te animas a entrar a mi cuenta y ver si puedes ayudarme en algo?
Sí podría, pero crack, créeme que con lo de cuentas que tengo que ayudar a revisar, son muchas, crack. Te añadiría a la lista de espera, bro. Porque imagínate, el buen C137 está esperando todavía. Déjame, voy por acá. Vamos por aquí. A ver, miren. Bueno, este es Mantis luchador a nivel 94 con apoyo Cicindela. Es que Cicindela, gente, ayuda mucho la activación. Miren esto. 9 habilidades. Tetra, gente, es que es la mejor ahora. Para jugadores free to play. Bueno, pay to win, no free to play, porque esta hormiga no se puede conseguir gratis. Pay to win, gente, la mejor que hay. 14 habilidades. Miren lo de... ¡Ay! Tiene bombicina también. Uy, 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 gente. Tiene la bombicina también. Miren este daño de la bombicina. Por sí sola una buena activación llega a un G de activación, gente. Ustedes han visto, ya van a empezar a ver hormigas que por sí solo pegan un G de daño de habilidad. Van a llegar, gente. Van a ver que de un solo llegan a un G de daño de habilidad. Dice Tony, ¿por qué no suben el nivel de insecto a más de 94? ¿Porque no les alcanza aún o porque no les conviene? Es que es muy caro, Ángel. Te diría que hasta a los ballenas ya se les hace caro mejorar eso. Tony's informe 2.9, espera antes de desglosarlo. Listo. Listo, ahí lo veo, ahí lo veo. Este es reporte 2.4. No lo... Listo, cara. Listo, Soul. Tú me avisas cuando lo vea. Porque parece que van a hacer una configuración y va a pegar más tal vez. Miren esto. Casi bombicina pega un G. Sí, sí te escucho, Soul. Sí te escucho, sí te escucho. No lo voy a abrir todavía. No lo voy a abrir todavía. Hasta que tú me digas. ¿Quieres subir a los 3G? Dale, dale. Es que la cuenta de robot es apta para llegar a los 3G, gente. Solo es una buena configuración de los talentos del insecto y listo. Llega a los 3G. Quiero ver las estadísticas. Dios santo, gente. Mira, estadísticas base. Casi 3K de daño ya. El tigre, gente, sin duda es el más fuerte. Él tiene 3.2 por ahí de estadísticas base. Si se acuerdan, bueno, si fueron a la pestaña comunidad, ustedes vieron cuánto hace de daño. Así peladito las estadísticas del tigre. El tigre tiene de estadísticas base 3.2k de daño. Robot está cerca de los 3k. Es que el tigre le saca ventaja de tiempo. Pero la variedad, gente. Ese tigre es una locura lo de inversión. Hace no mucho estaban casi igual, pero conforme pasó el tiempo le fue invirtiendo, gente, y puff. Ahorita ya está igual de la velocidad de combate que el tigre. Está en 915 por ahora. ¿De qué server es el tigre? Ahorita anda en el servidor 200... Pero es por los servidores del grupo 1. Ahorita está en... No me acuerdo en qué servidor. No me acuerdo muy bien el servidor, pero está con los de Doc. Creo que es 219, creo que es Doc. 219 creo que es. Tony, esa activación... Uy, gracias por renovar esa membresía, Ismael. Gracias por el apoyo. Tony, esa activación de habilidad se debe por el daño del jugador. O sea, por su flora mutante. Influye el daño y el insecto, crack. Es que ten en cuenta que estos jugadores le tienen a full los talentos. Imagínate lo de talentos que subes con 94 niveles del insecto. Mira esa estadística. Es que es 237 de daño de habilidad, gente. Jugador que no invierte mucho no obtiene esto. Yo tengo 160 y él tiene 237. Es mucho. A full, miren eso. El tigre aún no llega a los 3K. Bueno, hasta donde sabía. Verás, te voy a mostrar esto. ¿O no? ¿O está en 2.9 todavía? ¿O yo me equivoqué? Déjame chequear. No creo que me haya equivocado. Ah, es que no puedo ver acá desde la computadora. No me deja ampliar la imagen. Bueno, después lo veo.
Tal vez me equivoque. Creo que estará igual que robot entonces. No están tan lejos entonces. 2.9 porque yo te envié. Ah, entonces yo me equivoqué. Entonces están igual. Entonces no hay nada de diferencia. Tal vez lo que le gana el tigre a robot, tal vez sea en defensa, porque en defensa vi que tenía igual. Y en vida también. Tony, ¿qué es la durabilidad? Es la varita verde que tienen todos los hormigueros. Es esto de aquí. Es la varita verde que tienen todos los hormigueros. Por acá dice, ok, Tony, bien, listo. Perfecto. Uy, gente, ya. Listo. ¿Cuánto pegó aquí? 3.2, gente. Ya vieron que configuró los talentos a PvE. Ahí es diferente. Si se dan cuenta. Es que el buen robot estaba solo configurando sus talentos a PvP. Por eso es que en PvP no pegas tanto. Pero ya cuando configuras bien tus talentos, se nota, si se dan cuenta. Ya hizo 3.2, gente. Vamos a ver cómo ha ido la activación, ¿ok? A ver acá. Aquí la Bombi le activó solo 21, 14 y 9. Vale. Aquí como que no le activó tanto la perla, por ejemplo. La perla necesita que la active bien. 9. Acá en este subió a 2.6. Acá activó mucho mejor la perla. 12 habilidades. Tetra 15 y 21. Uy, acá pegó más la Tetra, miren. La Tetra está casi cerca del 1G de daño, gente. Miren eso. Dice habilidad de defensa o salud para PvP. ¿Y por qué? Habilidad de defensa, crack, no te sabría decir realmente cómo influye en el juego. Porque si yo ya te empecé a decir que en los talentos el daño de habilidad en PvP no influía mucho, no sé por qué hay la defensa de habilidad. Tal vez influye, tal vez en otro tipo de situación, pero en reportes no se nota mucho. Salud sí se nota mucho. Y en PvP, ¿por qué? Porque la salud da a que tus hormigas tengan más supervivencia. O sea, aguanten más ataques. Más que todo si eres un full guardián, esas hormigas con full salud se vuelven muy locas. Lo que pasa es que si mejoras defensa, o sea, no estamos hablando de habilidad de defensa, sino solo defensa, reduces parte del daño y parece que en este juego no se toma mucho eso. A la final sí es importante, pero dar prioridad a la vida, crack. Es lo que siempre hemos dicho y hemos experimentado a lo largo del tiempo que la vida, mejorarla es bien importante. Miren eso. 15 con la Tetra. Ok, pero aquí pegó 2.6. Vamos para acá. Aquí es donde pegó cerca de los 3G, 2.9. 12, 15. Uy, no. Rotísima, gente, la nueva hormiga. Rotísima. 1G. ¿Qué me estás hablando? Solo una hormiga se pega 1G, gente. Prácticamente les diría que la perla carmesí sin estrellas hace el mismo daño que yo en Marmota. Pega 770 millones de daño de habilidad. Prácticamente hasta me gana la perla carmesí sin estrellas a mí en daño de habilidad. Una sola hormiga hace lo que de 3 hormigas en mi cuenta principal. ¿Pero qué me hablas, gente? ¿La bombicina 1G de daño? ¡Qué loco, gente! Dice, pero Tetra no se queda. Claro que sí, de que no se queda atrás. Pero mírate, es que mira, la Tetra está a 8 estrellas. Y apenas la Bombi 4. ¡Qué locura! Y eso que todavía no pega 25 habilidades, porque con 25, uy. Dice, vas a ver el último. Aquí hay que chequear, vamos a ver. Soul, el buen robot. En este reporte, tenía la configuración PvP, ¿verdad? De los talentos del insecto. Y acá lo que hizo es cambiarse a PvE, ¿verdad? Y acá entonces veríamos diferentes estadísticas entonces para verlo. Ok, 3.2, ¿vale? Con la misma Cicindela. ¡No! La perla carmesí 1G. ¿Pero qué me cuentan, gente? La perla carmesí 1G.
Me muero viendo esas activaciones. Imagina Perla 8 estrellas. No, gente. Imagínate Perla Carmesí 8 estrellas. Literal. Tony, ¿ese ataque será récord dentro de todo el juego? Dentro de los récords sí, porque el tigre también pega por ahí. El tigre creo que pegó 3.3. Pero Robot ya le está acercando. Mira, es porque no tenía los cambios. Es porque no lo tenía los cambios. Mira, solo en Perla Carmesí un G. ¿Ok? Solo en Perla Carmesí. La Tetra se quedó un poco corta. No llegó a sus 900. Hubiera sido God si llegaba a un G. ¿Ok? Uy. 24 habilidades, 1.1 G. Vale, vale. Tony, encontré las imágenes de las estadísticas del tigre. Sí, sí, yo también las tengo. Está igual casi que Robot por ahí, por ahí. Miren eso. Miren eso, gente. ¿Te das cuenta lo roto que está la Bombi? Ni se queda atrás tampoco la Perla, gente. Perla te sorprende. Me impresiona que con 12 pegue un G. Me quedo flipando, gente. Esta Perla, o sea, si quieren sacar Perla, hace mucho que ya no ha salido en eventos, es cierto. Y sin estrellas, gente. Tony, ¿dónde se encuentra el nuevo huevo secreto? ¿Vas a ir acá a tienda de compras? Acá, crack. Vas acá a tienda de paquetes y luego vas a ir a especial. Y aquí te va a aparecer. Qué locura ese daño. Y con ese daño se posiciona el buen robot. 3.2. Uf, qué maravilla de daño, sí, gente. Con esto vemos maravillas. Qué raro que no la tenga estrellas rojas esa Perla. Lo que pasa es que hace mucho deducimos que Perla sin estrellas hacía el mismo daño que Perla con 4 estrellas. Pero ya se nota arriba de estrellas también. Dice, Perla no ha salido para comprar. Verás, te diría que desde hace mucho ya no ha salido Perla. Les diría, sí, hablando en serio. Hablando en serio. Hace mucho ya no ha salido. Tony, tengo un amigo que tiene Perla 7 estrellas, pero le va igual que a Robot. Sí, te diría que algunos dicen que sin estrellas o con estrellas casi pega lo mismo, pero algo así, ¿no? Para eso inviertan mejor estrellas en otras. Y miren, si se dan cuenta, mira, sin estrellas la Perla pega un G. Es como una bombicina, casi. Pero es suerte, miren, para que te logre activar esto. Se nota mucho, se nota mucho. La Perla, una muy buena universal. Y es lo que hablamos en el directo de las hormigas universales. Perla, gente, hasta para PvP se está usando y es God. Se está usando, gente, para PvP y es God. ¿No hay otro? Déjame ver. Tony, espera, ¿qué pasó? Mandaste otro reporte. Acá mandó el buen robot otro reporte. Me voy a esperar antes de todo. Entre Robot y el tigre, ¿quién cree que gane? Están muy iguales. Lo que pasa, crack, es que entre los dos dependen de la activación. Como ya tienen la misma velocidad de combate, entre ellos solo depende la suerte. Quien active más habilidades y así es el que gana. Nada más. Dice, necesito unos minutos. Vamos a ver si podemos llegar a 4G. Necesito buscar y restablecer los talentos de insectos para PvP. Uy, gente. ¿Creen que el buen robot pegue 4G? Cuidadito, aquí se viene algo épico. Vayan preparándose. Vayan invitando a más gente, gente. Vayan invitando a más gente. Que se llega a ver si vemos al buen robot pegar 4G. El primer récord sería del juego, porque nadie ha pegado 4G. Nadie. ¿Cuánto cree que vale la cuenta de Robot y el tigre? Yo así, a simple vista, te digo, $500,000 está invertido en esas cuentas. Aquí están los fans de Robot, gente. Aquí están los fans de Robot. Con suerte pega eso. Se confía en Robot. Vamos, gente, a ver si pega. Porque ya alcanzó los 3.2. Solo es cuestión de que activen bien las habilidades. Por ejemplo, Tetra se activa bien y pega un G, ya estaríamos hablando de algo importante. Perla si activa bien, estaríamos hablando de algo importante también. Con un 50% de ataque y un buff de marmota sí lo logra. Sí, ¿no? Creo que ya van a comprar un buffo, gente. Van a comprar bufo de marmota, así que vayan preparándose. Hasta 3.5, 3.6 sería el récord del juego. Sí, por ahí, gente, ya será el nuevo récord.
¿Cuánto de poder tiene la tropa de robots? Uy, no sabría decirte. $500,000 por lo menos las cuentas de ellos, gente. Así, hablándoles bajito, bajito. $500,000 invertidos en esas cuentas. Y si es que no es. Y si es que es hasta más, tal vez. Pero yo así le pongo un $500,000. Más o menos. Di un número de likes para que muestre los 4G. Verán, estamos 94 personas, pero tenemos 97 likes. Creo que no llegaríamos a más likes, a menos que lleguen más gente. ¿Cuánto pegó ese último reporte? Déjame ver, Soul, ¿puedo mostrar este último reporte? Dice, el robot tiene mucho ámbar dividido entre 2 insectos. Vamos a mover todo el ámbar y restablecer los talentos para la man... Ok, listo, listo. Vamos a checarlo entonces. Déjame ver si el buen robot me dice, ¿puedo ver este reporte, crack? Uy, el buen Dupe, qué crack. Gracias por esa renovación, papu. Bienvenido. Bienvenido, crack. Un like para los 100. Uy, estamos 101 likes. Qué cracks, gente. Lleguemos a 110 likes. ¿Qué dicen, gente? Con 110 likes ya me quedo contento. Y les mostramos si es que llega a 4G. Déjame ver si el buen robot me dice si puedo mostrar este último reporte. Bueno, el buen Soul. Sin miedo al éxito, Tony. A mí me dice ya ballena porque pego bastante también. Dice, ve el reporte, no pasa nada. Es que es más que todo para ver comparaciones. Si es que me dice el buen Soul que lo vea, sin problema. Para que dejen su like, guapos. Dice, papi Tony los necesita. Sí, los necesito, gente bella. Los necesito. Dice, Soul se fue a configurar el insecto. Sí, creo que se fue a configurarlo, ¿no? Bueno, mostrémoslo. ¿Cuánto pegó aquí? Vamos a ver el daño. 3G pegó. Pegó menos que acá. Pero déjame ver, este 3G fue por 12. Mira, Perla Carmesí en el otro reporte pegó 12 y pegó un G. Y aquí pegó 12 y pegó menos. Es que depende mucho de qué habilidades active también. 14. Pero Bombi, gente, a este nivel con la configuración que ya hizo, Bombi ya pega arriba de un G. Fácil, mira, no se falla las activaciones. Ya compartí. Sí, gente, no se olviden, compartan a más personas, ya saben, así crece la comunidad. Ya me suscribí, dejé mi like. Dale, crack. Gracias por el apoyo, gente. Según tu opinión, ¿cuánto de poder de tropa crees que tiene Robot? Arriba de 10 millones, sí. Estos jugadores tienen arriba de 10 millones. El poder de la tropa de ellos. O estarían cerca de los 10. Ya llegamos, perfecto. ¿Cuántos están? 109 likes están. Sí, llegamos a los 110 sin problema. ¿Cómo configuro mi Mantis para el nivel 34? Si preguntas para PvP, como ya expliqué, mira, para la Mantis hace poco lo expliqué. Dice, yo aquí en la ducha mientras veo el directo. Uy, el buen papu. Cuídate, callas nomás. Para la Mantis. Bueno, para el Mantis Flor Diablo me dijiste, ¿verdad? O Mantis gigante normal. Verás, Flor Diablo y Mantis casi son parecidas. Tienes que ir igualmente por el tema de ataque de habilidad. Importante esto, ataque de habilidad. Y luego vas a ir a mejorar el tema de esto que no estés habilidad tomada. Tienes que ir acá. Mejoras esto y mejoras acá que te dice daño de habilidad de todos los equipos. Luego de esto buscas daño porque ya no vas a encontrar más daño de habilidad del equipo. Por ejemplo acá, daño de ataque normal. Ataque, velocidad de marcha no buscamos. Ataque de todos los equipos. Lo más importante de esto, crack, es que busques el ataque de habilidad de hormiga especial y daño de habilidad de todos los equipos. Y a partir de aquí, crack, ya mejoras otro lugar donde te dé más daño. Solo busca daño, lo importante. Pero prioriza esas dos mejores. Esto de aquí y esto de acá. De ahí, déjame ver por acá si es que vemos algo que diga ataque de habilidad de las hormigas arqueras. No hay otro que te diga ataque de habilidad, por ejemplo. No hay más. Eso tendrías que verlo. Ahí buscas más puntos de daño, pero lo importante es este y este, ¿ok? De ahí buscas otros puntos de daño más.
Yo estoy haciendo unas palomitas para ver esas estadísticas. Buena, gente, prepárense, que se viene épico. Si es que pega los 4G, gente, uy, me quedo loco. Sería el primer jugador que hace eso, gente. Así que vayan preparándose. Dice, yo traje mi cerveza, espero que Robot llegue a esos 4G. Ahí lo celebramos. Vamos por las 3 horas de directo, ¿sí, no? ¿Cuánto vamos? 2 horas y 39. Yo que iba a hacer un directo cortito. Apenas llegamos acá, gente, ya saben el vicio. Es que el juego, cuando ves ese tipo de cosas, te embalas, sin problema, te embalas, gente. ¿Quién pega 4G? Ay, vamos a ver si Robot pega los 4G. Porque ya pegó 3.2, crack. Configuró sus talentos ahí a tope. Vamos a ver las nuevas configuraciones que va a hacer. Con suerte vamos a ver al buen Robot acercándose a los 4G. A ver si marca el nuevo récord del juego en PvE. Para Marmota, obviamente. Voy a hacer acción de cronómetro. Ya regreso. Dale, Meru, no te preocupes. Amanecemos aquí, Tony, sin problemas. Dale, papu. Ahí que aproveche y salud. Está potente el chisme, sí, gente. Está potente. Vamos a verlo. Podríamos verlo así hasta con el tigre, gente. Pero el tigre a veces es un poco restringido. ¿Y qué te dio el huevo de Pascua? En esta cuenta no me dio cosas buenas. Lo que te puede dar de bueno es la concha exótica. Entonces, si llega a 4G, le digo a mi jugador más fuerte que configure a PvP a ver si llega a los 3G. Tienen que configurar, o sea, si se dieron cuenta, yo subí un poquito más de daño por hacer la configuración en PvP. Sí subí, pero mucho depende de la activación, gente. Mucho. En este tipo de daño ya para la marmota es netamente la activación nada más. ¿Qué es concha exótica? Es la concha que te sirve para subir las estrellitas. O corazas exóticas, algunos dicen. Pero hace mucho le cambiaron el nombre. Antes se llamaban corazas exóticas, ahora se llaman conchas exóticas. Mira, concha exótica. Antes se llamaban corazas exóticas. Para que dice, hoy llegué a 400. ¿Cuánto? Déjame ver. ¿Cuánto es que llegaste a Ainz? Hoy llegaste a 435 millones con T9, Tony. Muy buena, crack. Va subiendo el buen Ainz. Ya saben, el buen Ainz también apoyando la transmisión. Tony, soy del 266. ¿Puedo ir para tu server cuando termines la isla? No. Claro que sí, sin problema. Verán, gente. Vamos a empezar a reclutar jugadores para ir a los nuevos eventos. Queremos jugadores activos. No tan fuertes. Quisiera jugadores que, bueno, que por marmota ronden 500 millones por ahí. Sería lo mejor. O 600 millones. Así para que la gran mayoría pueda aprovechar la marmota. Y no me quiten el top de marmota más que todo. Pero sí, sin problema pueden ir. Necesitamos más que todo jugadores para que ayuden a pelear. Y vamos a tope. Ah, ese me salió con el huevo de... Sí, te salió, en serio, te salió este... Uy, qué bueno. Ahí estamos bien. Dice, me salió la exótica para tratar de comprar captura, pero no... pero no pude engañarte. Dale, J637, dale, crack. Dice, ¿para qué sirve el huevo que me dieron de 2 estrellas aleatorias de insecto? Me dieron gratis. Muy buena. Te dan de forma aleatoria un insecto, sea un escorpión, una mantis gigante, una araña o un atlas. De los insectos que hay te van a dar de forma aleatoria, pero un insecto de 2 estrellas. Pilas con eso. No, antes era concha exóticas. Le pusieron corazas exóticas y ahora conchas exóticas. Es lo que recuerdo. Ah, antes era lo mismo, luego cambiaron a corazas exóticas y luego fue lo mismo conchas exóticas. Bueno, quién sabe, quién le entiende a los desarrolladores, ¿no? ¿Ya viste los reportes de marmota que envía al WhatsApp? Donde probé la inflata. No copió, pero una brutalidad lo que bufea. Sí. Sí, Ainz. Muchos me dicen que inflata, algunos rompen récords con esa hormiga. Está bien, les diría, para usar esa información. Oye, Tony, en la rama de talentos del nuevo insecto, el último es para arqueras. En el talento omnipotente. Sí. O sea, verás, lo que pasa es que los tres, te diría, Naret. Los 3 insectos, la rama omnipotente, dan los mismos buffos. En rama omnipotente, tanto el ombripligio, mantis luchadora y el vindex, los 3 rama omnipotente dan lo mismo.
Y lo que dice que, mira, por cada tropa de arquera de nuestra tropa, daño de ataque normal aumenta esto. Por cada tropa de transportadora te da esto. Y por cada guardián te aumenta esto. Si te das cuenta de esto. Y vamos por acá. En las rondas 1, 4, 5. Y por acá, mira. En las rondas 2, 4 te da esto. Esto, gente, que te dice que bufea las arqueras. Aunque seas transportador, va a bufear arqueras. Si vas a usar guardianas, va a bufar guardianas. Y si llevas transportadoras, va a bufar transportadoras. Ah, no, ya miré. Que da beneficios a nuestra tropa. Leíste mal. Yo pensé que hablabas de esta mejora, por ejemplo. Dale, crack. No hay problema entonces. Devoradora de hojas en mi apertura número 100. Qué tristeza. Bueno, ayuda, crack. Ayuda. Pero es lo que hay, ¿no? ¿Cómo puedo ser el top en evento de la marmota? ¿Cómo puedo ser top en el evento de la marmota? Tienes que esperar a que llegue la marmota a tu servidor, ¿ok? Que te dé la posibilidad de atacarla más que todo. Ahora, para que llegues al top, necesitas tener ciertas hormigas que te ayuden a hacer buen daño. Más que todo depende mucho, Alexander, de que si en tu servidor hay muchos pay to win. Si hay demasiados pay to win, te diría que tristemente no vas a quedar en el top. El top de marmota te ayuda para sacar la skin de la marmota. Es una skin legendaria. Y es lo que muchos free to play logran conseguir, pero con el tiempo. ¿En qué te ayudan los insectos exactamente? Te bufean estadísticas. Te dan daño de habilidad, más daño, más vida. O sea, hacen más fuertes más a tus hormigas especiales y sus hormigas soldados. ¿Cuánto te falta para llegar a los 1500? Donde te dan los 3 insectos pay to win. Ya me hace falta algunos días nada más. ¿Cuántas haría falta? Ya estamos cerca. La gran mayoría vamos a terminar en la misma temporalidad sin problema. Dice, lo había olvidado. Pero ¿por qué en 2023 a todos les gusta perder el bar en LAN? ¿Qué había de diferencia o sigue siendo tendencia de ir a perder por gusto? Es que el tema es ir solo por participar para las recompensas, crack. Por lo menos ir, aunque pierdas, tienes la chance de que te salgan las hormigas del barren, que es lo importante. Ahora, es tema de suerte que te toque el campamento con alianzas fuertes para que puedas ganar también. Dice, la muerte activó 13 habilidades con el buff de la inflata. Yo quedé está pensando aquí. Ya veo. Sí te bufea, mira, si te das cuenta. Tony, ¿crees que la siguiente generación de insectos venga pronto? La última, el Vintex salió 2 meses después del escorpión fluorescente. Sí estaría cerca. Usualmente cada 6 meses después de que sale un nuevo insecto sale otro. O sea, primero salió la mantis boxeadora y luego de 6 meses, o creo que fue luego de 3, no estoy muy seguro. Sí, luego de 6 meses fue. Por ejemplo, salió mantis boxeadora y luego de 6 meses de que salió mantis luchadora. Luego salió así sucesivamente, como van saliendo después de 6 meses son. Pero a diferencia del último, sí son 2 meses. Entonces, como ya salió el Ambripligio, en 2 meses más o 3 estaremos viendo la nueva generación. Tony, si voy a tu servidor, ¿no vas a irte de vuelta? No, ahí me voy a quedar. Me voy a quedar porque ese servidor me conviene para la marmota. Tony, al cambiar mis estadísticas rojas a la otra para subir daño en marmota, terminé bajando. ¿Pero qué estadísticas bajaron, crack? Trébol al perdedor es una ilusión, ¿cierto? En el evento de este actual, crack, no. En este evento de la selva, si es que el campamento azul pierde, recibe el trébol sin problema. ¿Cuántas generaciones de insectos hay en total? Creo que hay 5 o 4. Déjame ver. El Potabilidad fue el primero. Icepawn fue el segundo. Cicindela fue el tercero. Sí, solo hay 4 generaciones. La próxima sería la 5ª. ¿Qué servidor era? Ya me olvidé. El 22. Terminé bajando mi daño marmota. Pero Ángel, tienes que chequear el tema de las habilidades. Ve si es que en el anterior viste que activaste más o esta vez activaste menos. Es que todo depende de eso, crack. En el Barren Land solo el ganador tiene el trébol, no recuerdo.
Verás, por ser la primera vez, por haber participado por la primera vez, el ganador obviamente recibe el trébol, pero por haber participado por primera vez, aunque pierdas, recibes el trébol. Es lo sorprendente del evento, crack. No mames, este juego apesta, dice. Incluso te impiden ponerle ámbar al insecto. ¿En serio? Necesito tener 2 al 25 para aumentar 1. Uy, no, más y más dinero, gente. Simplemente configuramos mejor el insecto para PvE. Robot tiene 6 golpes más, veamos. Listo. Veamos, gente. Eso significa que hay que seguir invirtiendo más para mejorar los insectos, gente. No, gente, es que es mucho. O sea, por eso les digo, para el nivel en los que están los jugadores más fuertes, la inversión es alta, gente. Es muy, muy, muy alta. ¿Cuánto es el daño de marmota en tu server? Yo hago el mayor daño. Esta vez hice 768. ¿Cuál es el mejor insecto? Dice, ¿cuál es el mejor insecto de 2 estrellas que puede tocarte? Depende. Por ejemplo, a ti, como vas a ir a arquero, crack, te conviene la mantis gigante. ¿Qué crees que traiga la nueva generación de insectos, Tony? Creo que va a traer 2. No sé, verás. Ya ahorita hay sinergia. Tal vez vayan a traer con más efectos especiales. Porque no tendría sentido un universal que bufee otro. O sí tendría sentido, gente. Un universal que ya no tenga una sinergia, sino 2. Tendría un poco más de sentido también. Yo hoy comencé pegando 92 millones. Pero con uno de esos ataques saqué 130. Muy buena, crack. Buena. ¿Qué pide para mejorar el insecto a nivel 95? Si no me equivoco, creo que te pide 2 insectos más a nivel 80. Si no estoy muy seguro. Si no me equivoco. La otra vez lo mostramos. Sí, sí. 2 insectos a nivel 80 para pasar a nivel 95. Dice, ¿cuál crees que es la mejor hormiga free to play para marmota, Tony? Para arqueros, la hormiga de la muerte, berserker, bombicina en este caso de la selva. Para transportadoras, cristal dorado, rimosus, chinches asesinas. En guardianas, gente, no se recomienda atacar con guardianas porque no haces mucho daño. Que robot cambie unas estrellas por perla carmesí. También puede ser, ¿no? Si es que quiere pegar más, sería lo mejor. Listo, el buen robot está pegando, gente. Va a usar la perla carmesí ahí, pero vamos a ver la activación. Veamos, gente. Veamos al buen robot, gente. Si esta vez logra activar a tope. 2 sinergias o que se pueda llevar los 2 de sinergia. Exacto. Creo que al final del tiempo vas a terminar llevando cualquier tipo de insecto en los universales con sinergia, creo yo. Dice, yo quería para el aniversario saquen un nuevo insecto dorado o morado para los pobres. Crack, ya sabes que es que el juego a veces es difícil, ¿no? Fabián dice, demuéstrales cómo llegas a 4G. El buen Fabián, ¿no? Me quedé esperando el video de Primitivera. Voy a subirlo hoy o mañana, gente. Hoy o mañana debe ser, seguro. Segurísimo. Creo que mañana es más seguro. Dice el vicio y ya faltan 8 millones para... 8 minutos, 8 millones yo. Uy, gente, es literal. Ya vamos casi 3 horas de transmisión. Dice, y que le pase como a todos, hacer cambios para mejorar y pegar mucho menos. Puede ser, ¿no? Es que es lo que pasa. ¿Qué pasó? Pegó más. Gente, cuidado. Sí. Miren, el buen Soul ya le está diciendo al robot. Miren, el cambio de perla, las estrellas de perla carmesí. Ya compartió, gente. Tony, por ser universal, ya va con todo a meterle más sinergia. Es quitarle el plus al universal. Te diría que no, porque si ya vimos un universal, la sinergia es un plus adicional, es un efecto adicional que le coloca si es arquero, guardián o transportador. Pero es cierto, por ejemplo, si es una nueva generación, le quitaría el plus, ya que las antiguas generaciones es como decirte, si es un guardián tiene sinergia de guardián, si es transportador tiene sinergia de transportador, y si es arquero, sinergia de arquero. Pero si ya sale, por ejemplo, un guardián con sinergia de transportador y arquero, es como que al otro insecto que le añades, también es como que algo extraño puede pasar ahí, ¿no? ¿Algún juego nuevo que recomiendes?
Nuevo juego, no hay nuevos juegos parecidos a estos, si es que quieres jugar alguno parecido. Pero hay uno que va a salir próximamente, que ya lo jugamos en acceso anticipado, solo que borraron todo. Y va a salir la versión global, parece ser que en mayo. Y lo vamos a jugar a tope, que se llama The Ants Old Alias. ¿Cómo pide la reina para subir a Reina 13? Claro que sí, crack. Muestro el reporte, gente, déjame ver si el buen Soul me dice que muestre el reporte. Tony, yo quería la mantis luchadora, pero en mi server no ha llegado. Creo que ya no vale la pena si en un mes y medio meten otra. Sí vale la pena, crack, te diría. Sí vale la pena, te diría. Sí vale la pena. Lo que pasa es que como a tu servidor no llega, falta mucho tiempo todavía para que llegue. Así te lo voy diciendo. Eso sería mejor. Sería el meta mixto, 2 sinergias de guardianes y arqueras. No lo sé. Bueno, sería ir viendo, ¿no? La siguiente generación de insectos debería bufear mucho más formaciones puras. Debería ser lo correcto. Por ejemplo, lo que dice Renzo tiene más relación, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los que le metieron plata al nuevo juego? Hicieron devolución. A la final yo le invertí y me devolvieron también. Yo creo que se vienen nuevos insectos voladores. Puede ser, ¿no? Vamos a ver cuánto daño hizo aquí Robot, ¿ok? Para chequear. Acá pegó mucho menos. Es lo que decía Nared, gente. Es lo que decía Nared. Haces tantas configuraciones para que al final pegues menos. Para que dice, ¿te ves en 2 años aún jugando? Sí, mi meta, crack. Y ahí te diría que ya diría que cumple los objetivos máximos que te permite el juego. Es tener 3 T10. Tener 3 T10 y completar la evolución de mejora de excelencia. Con eso diría ya, cumple las metas del juego. Tony, el Bindex le metieron desde noviembre, cuando salió, y la luchadora aún no. Ah, no tiene sentido. Ya veo, Oriel. ¿Por qué será que a veces es así, no? ¿Será que en diferentes grupos de servidores meten, por ejemplo, Mantis luchador y en Bindex no? Está extraño, ¿no? Dice, espero que haga un insecto universal. Para los pobres, el Atlas ya no es tan bueno. Es lo que hay, ¿no? Deja de ver cómo activo. Ah, mira, hizo menos daño la perla carmesí. Acá con 12. 15 esto. Eso sin duda. Bombicina sigue pegando más. Lo que pasa aquí, gente, es que tenemos que esperar que la perla active bien. Porque perla es capaz de llegar a un G, pero con buena activación. Más que todo, que active esto, pero con las habilidades correctas. De ahí la tetra, gente, también si esperamos suerte, puede llegar a un G. Nos puede sorprender. ¿Cuántos diamantes tienes en total? Yo en mi cuenta principal cada semana farmeo casi de 300,000 diamantes, crack. Eso lo vas a aprender tú conforme pase el tiempo. El Bindex da mucha salud en sus talentos. La mantis luchadora no tanto, pero da mucho daño y daño de habilidad, crack. Sin duda. Dice, Robot no tiene para intercambiar estrellas entre perla. Puede que lo haga la próxima marmota. Necesita 50 fragmentos para intercambiar. Sí, debe ser. Listo, crack. Puede que para la siguiente marmota veamos a la perla con 8 estrellas. Ahí estaría bien, gente. De aquí tenemos que esperar 2 semanas nada más. Tendríamos que verlo, gente. Tenemos que chequear. Pero es lo que hay, así que pilas, gente. Si cambia es posible que no tenga material para usar en una gran hormiga de la jungla. Ah, tienes razón. Por ejemplo, ok, tiene que dar prioridad también a ciertas hormigas cuando le salga. Por ejemplo, si Bombicina le sale y tiene suerte el buen robot, que sin duda pues le invierte y le saca más estrellas a la Bombicina, hace el intercambio y la tiene de 1 a 8 estrellas. Y veríamos una Bombicina que rentaría más si es que pegaría más. Sí, creo que sí pegaría más con 8 estrellas, sin duda. Dice, yo seré vicioso. Para hacer 5 días ya soy nivel 10. Claro que sí, crack. Verás, lo que te recomiendo, Jason, es que veas en mi canal o busca en YouTube cómo crear granjas en The Ants.
y te va a salir un tutorial. Y te va a explicar para qué sirven. Con eso, crack, ya estás. Y si te da tiempo para jugar el juego y le quieres echar buen vicio, créeme que tú dominarías y serías de los primeros en llegar a nivel 25. O competirías con los pay to win a llegar a 25. Solo es cuestión de tu tiempo, nada más. Pero me impresionó, gente. Ya vimos, el buen robot ya llegó a los 3.2. Ya llegó a los 3.2, gente. Aquí pegó 2.7. Veamos este ataque. 2.9. Pues suerte acá que la perla le haya activado, gente. La perla que te haya activado un G, gente. Uy. Aquí hay que esperar suerte nada más. La perla es impresionante. Tony, ¿qué me recomiendas? Subir al top primero en construcción. Hábitat de... Ok, hábitat de hormigas especiales o nido de hormigas. El nido mejor. Para que cuando ataques insectos tengas más experiencia. ¿Qué es más rentable? ¿Crear tropas débiles y mutarlas al máximo o crear tropas al máximo? Yo te diría que por ahora no te centres en crear tropas. Más bien centra en invertir todos los recursos en la reina. Entre más rápido seas 25 mucho mejor. En 5 días éramos 19 o 20 en Beas Lord con Tony y la gentita. Sí. En Beas Lord, gente, en 5 días sí, literal, éramos nivel 20. Pero yo dominaba a tope el juego en Beas Lord porque me creé como... ¿Cuántas? 4 granjas era, ¿verdad, Dines? Me creé 4 granjas. Y yo las subía a tope y robaba recursos y mejoraba full. Yo competía con los que invertían en el juego, gente. O sea, tú free to play, si sabes las estrategias y todo y cómo crear granjas, dominas en los juegos, sin duda. Tony, te seguí en Instagram. Dale, Denis, te agradezco mucho por el apoyo. Dice, el Vindex ya salió 3 veces, la luchadora no. La estaba esperando, pero ya no le veo sentido. Ni tampoco comprar el Vindex, si ya viene la siguiente. Es que verá lo que pasa, Uriel, es que vas a seguir esperando hasta que sigan los demás insectos. Es lo que pasa. Si ya viene la siguiente generación, tendríamos que ver qué tal va. Rota esa hormiga. A ver, déjame ver. Uy, hay otro reporte, vamos a ver. Acá pegó 3G, pero vamos a ver. Uy, no, es que esa hormiga es rotísima, gente. Pegó 1.2. Con 25 habilidades, 1.2, gente. Esa hormiga es rota. Yo sí le veo sentido, dice. Igual ayudará a Mantis luchadora. Exacto. Exacto, gente. Bueno, es que el buen Merium también depende de qué es lo que puedan invertir en el juego también. Saúl, la nerfearán, dice por acá. ¿Qué va, gente? Bombicina, Rimosus pegan muy bien. Son las hormigas del meta ahora. Una locura. Yo dejo hacer, dice, yo dejo hacer el primero que me acerque. Y si es fuerte, me pongo mi escudo, GG. Es así, nada más. Esto es peligro, gente. Esta hormiga es una locura. 1.2. Dios, esta hormiga facilito, gente. Facilito. Prácticamente Perla Carmesí hace el mismo daño que yo en mi cuenta principal. Solo una hormiga del buen robot. Tetra. Uy, gente. Una locura estas cuentas. Las podemos admirar gracias al buen apoyo de la comunidad y al buen Soul, gente. Sin duda. El problema es que lleguen los insectos al server. Exacto. Exacto, gente. Es así. Los insectos tienen que pasar por temporalidades. Primero debes pasar por ciertos insectos en tu servidor para que luego lleguen otros insectos. Es el tema. No sé cómo en los nuevos servidores estarán saliendo los insectos. Pero usualmente en los viejos, siempre cuando salen unos nuevos, es lo que hay nada más. Y pensar que es free to play. Exacto, gente. Esto es lo más rotos. O sea, miren esto. Solo por eso es que los rumores son más ciertos. Va a salir una hormiga más fuerte que Tetraponera Pay to Win. Sin duda, va a salir una más fuerte. Así que vayan preparándose. Los que quieran invertir en una hormiga que pegue más que... Sin duda, esa otra hormiga va a pegar más que Tetra, gente. Va a pegar más que Tetra. Y tal vez pegue más que Bombicina. Pero si ya tienes la Bombicina, crack, tienes una hormiga que pega muy bien. Que pega muy bien, gente. Bro, en ataque de marmota, ¿dónde te defendes? ¿A qué nivel llegas? Cuando me atacan las marmotas... Uy, la otra vez creo que quedé hasta nivel 10, creo que aguanté. Porque cada vez que pasa el tiempo se hacen más fuertes las marmotas. En el tema de la venganza de las marmotas.
Recuerden activar la campanita para que... Sí, gente, no se olviden. Activen las campanitas. Más que Berserker, sin duda, gente. Dice, en el 1209 primero salió Chisindela, luego Mantis boxeadora y luego Vindex. Luego Fluorescente y último nuevamente Vindex. Ya veo. Ya estaría próximo en salir entonces. Pilas nada más. Sí ayudará, pero una inversión así y en 2 meses sacan otro mejor puff. Es muy pocos el Vindex en noviembre. Verás, Uri, te diría que cada vez que esperes va a salir uno mejor y uno mejor. Cuando ya llegue la Mantis boxeadora a tu servidor, va a salir una mejor y tendrías que esperar más tiempo. Y cuando ya llegue al fin el insecto que sea superior a Mantis luchadora, que todavía no sabemos cómo se llame, en nuestros servidores ya va a salir uno mejor. No sé si me entiendes eso. Tienes que ya ver en qué insecto te quieres más que todo. Ya completó los ataques, Tony. Ya veo, crack. Gracias por tu tiempo, crack. Un abracito, mano. El buen robot, gente. Qué crack. Ya no tiene más ataques. Listo, gente. El máximo daño que hizo fue 3.2. Muy buena, muy buena. Es así, gente. Esperar nada más activación. Ahorita el buen robot ya compite con los más fuertes ya. En tema de récord ya. Exactamente, dice. Lo que dijo Tony. Es que es así. Tienes que decidirte por uno, por lo menos. La satisfacción de ser fuerte solo dura 6 meses. Es lo que hay. Es así. Nada, dice. Si no hay plata, solo compras otro y listo. Es así. Es así, gente. No hay más. Los que pueden invertir en el juego se hacen más fuertes y listo. Es más que todo por el gusto de vernos más fuertes nada más. En pocas palabras, entre más alto sea el server, que estás más rezagado estarás con los... Es así. Es por eso las temporadas. Tiene que ser así porque si no, no le vería sentido. Más que todo para que siga ganando el juego dinero, es así. ¿Qué significa lo que tiene Soul y Robot al inicio de sus nombres? ¿Qué cosa, crack? Esto de aquí. Estas insignias. ¿A qué te refieres, crack? Son medallas, crack, si es que te refieres a esas. Dice, ¿sabes cuánto se necesita invertir para sacar el premio del huevo de 600 en incubación de temporada? Steve no te sabría decir cuánto. El buen robot, el buen Soul sabe. No sé si el buen Soul estará por acá. Las letras chinas. Ah, no sé. No sabría decirte qué significan traducidas. Ah, mira. Es en coreano, mira. Vale, miren, esa es cultura, mira, para que nos enseñe el buen Soul. Es como decir una abreviatura y decir el robot o el Soul. Aún indirecto, sí, Jan. Estuvimos viendo el daño del buen robot, crack. 3.2 G le pegó esta vez. Estuvo muy bien el daño. Pero la ventaja que ellos tienen es que saben si es buena la... Ah, exacto. Eso es lo chévere. Por ejemplo, los que ya llevan y ya ven las transmisiones y todo eso, ya saben qué insecto, qué hormiga o qué de alguna manera comprar, ¿no? Y tú dices, ok, si este me favorece, yo lo saco. Y luego en un futuro saco este y lo mejor. Y luego lo pongo de ayudante. Eso es muy cierto lo que dice Jack. Déjame ver si el buen Soul te puede decir un estimado de cuánto costaría llegar a los 600 huevos de temporada. Es que llegar acá, gente, yo les diría tal vez si es más de $1000, tal vez. Llegar aquí a los 600, gente, creo que sí es más de 1000. O cerca de los 1000, tal vez. Dice, Cat le gana a Robot en Marmota. No estoy muy seguro, creo que hacen lo mismo ahí. Creo que hasta el buen Cat hace menos que Robot. Creo que está cerca de los 3G, creo que está cerca. Creo que están igualitos. Dice, esta alianza originalmente era una alianza coreana, por lo que tenemos nombres en inglés y coreanos para que los miembros puedan identificarlos y escribirlos fácilmente cuando pelean. Buena, vean, miren eso, cuidado. Para que chequen.
Ah, mira, ahí está la respuesta. Mira, el buen Zul, él usualmente llega a los 1200. Mira, Steve, $1200, mira. Es llegar a los 600 huevos de incubación. Ya sabes la inversión. Es por sacarte una hormiga asegurada. De acá. Dice, venimos a ver el huevo secreto y terminamos viendo los ataques de robot. Es así, gente. ¿Qué son las estrellas que aparecen arriba de los hormigueros? Esas las vas a conseguir cuando ya aparezcan los eventos semanales en tu servidor, crack. Por ahora estate atento. Aparecen una semana antes de ajustar el mes en tu servidor. O sea, por ahí en los 25 días. Menos también. En los 22 días que llevas en tu servidor ya aparecen los eventos semanales. Ahí empiezas a conseguir fragmentos para mejorar las estrellas de tu hormiguero, crack. $1200 para los 600 huevos. Sí, crack. Es lo que cuesta. Son los 3 insectos pay to win. Exacto, gente. Pero esto es la ventaja. Si tú ya quieres tener ventaja desde un inicio y sacar hormigas del meta, es lo que cuesta. Si no, esperar suerte. Dice Tony, el mejor de mi server, que es full pay to win, abandonó su cuenta. ¿Cuánto dinero desperdiciado? Es así, hay gente que abandona o vuelve después, pero es lo que hay más, ¿no? Puede ser más. Miren, Soul dice hasta que puede ser más. Es lo que vale sacarse eso, bueno, de forma anticipada los eventos. Por ejemplo, el buen Soul va a terminar teniendo la bombicina a 2 estrellas rojas terminando el evento. Porque él sin duda llega a los 600 modos de incubación. Te ahorras menos tal vez si es que completas todo lo que es de todos los logros de temporada, para que te den huevos y te ahorres un poco más para la final. Arriba de $1000, gente, ya se dan cuenta. 1200 es si tú solo compras los chiquitos paquetes por todo el evento. Ah, ok. 1200 si compras los paquetes pequeños todo el evento. Mira, eso muy bien. Muy caro, dice, mejor. Literal, ¿no? Mejor rezo, dice por acá. Sí, hay que rezar la alada que te salen las hormigas. De ahí, si tú quieres invertir más o menos, los insectos son la mejor opción. Hormigas pay to win también si pueden hacerlas, pueden hacer inversión sin problema, porque cuestan casi como un insecto y está bien. Si compras el paquete de 99, vas a gastar 1500. Ok, con los paquetes de 90. Tiene razón, porque los paquetes de $100 dan menos huevos. A la final, si compras los pequeños, sumando todo, comparando paquetes pequeños con el paquete de 100, los paquetes pequeños te siguen dando más huevos. Dice, ¿has jugado Free Fire, otro juego? Sí, jugué en su momento cuando salió y fue beta Free Fire. Eso le estoy hablando hace muchísimo tiempo. Lo terminé dejando porque al final no me terminó gustando mucho los juegos así. A ver, esos paquetes son estos, crack. Tienes que terminar comprando estos paquetes pequeñitos. Mira, puedes comprar 20. Cada semana creo que compras, ¿verdad, Soul? Estos paquetes pequeños. Estos tienen un límite. Mira, aquí dice límite de compra de temporada 23. Puedes comprar 23 veces este paquete. Mira, límite de temporada. Pero este es solo 23 paquetes por todo el evento. ¿Ok? Una vez llegues a ese límite ya no vas a poder comprar más huevos. Más 3 huevos por $5. Ya no puedes comprar más. Este es el límite. Por acá, mira. 25 de... Aquí si te das cuenta, van reduciendo el coste. Por ejemplo, si vas la relación, $5 por 3 huevos, 10 serían 6, pero te dan 1 menos. Y son 25 compras límite. O sea, si compras las 25, ya llegas al límite, ya no puedes seguir comprando más. Y por acá llegan los paquetes de 20. Igualmente son otros 23. La relación es que mira, si fueran 16, acá te tendrían que dar 12. Pero mira, de $20 te van a dar solo 7 huevos. Cada vez, entre más caro, menos huevos. Y por eso es que más cuesta. Imagínate, por $100, porque es 99.99, por $100 son 30. ¿Sí se dan cuenta? Cada más caro, menos huevos. Por eso es que la inversión es 1200. Si como uno solo dejan rojo en la cara. Exacto, crack. 3 por $5. Ya veo. Es que es lo que hay, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden comprar en esos eventos?
Aquí lo que puedes comprar es resina y energía, crack. Que es esto para aguantar más en batalla. Esto los jugadores pay to win lo pueden comprar. Ahora tiene límite, antes no tenía límite. 30 por 99 es más barato comprar por los paquetes. Claro, es más barato comprar los paquetes chiquitos. O sea, acabarte estas oportunidades por comprar los pequeños. Porque si compras esto, crack, no es mucho. Tienes que solo sumar la cantidad que necesitas para llegar a 600 incubaciones. Tú, durante todo el evento, siendo free to play, más de 100 huevos si ajustas. O sea, 100 huevos ya lo tienes asegurados. Ahora lo que tienes que hacer es sacar la cuenta de los 500 más. Y es lo que con los paquetes pequeños puedes hacer. Robot sí logró hacer los 4G. No, gente, llegó hasta los 3.2 nomás. ¿Cuánto durará el directo? Ya voy a terminar la transmisión, crack. Igual hay un tipo de pase de temporada, ¿no? Sí, hay un pase de temporada. Es este de acá, crack. Se llama Plan de Desarrollo de Temporada. Este vale $30 y te dan un paquete que de forma aleatoria te aseguran hormigas buenas de la selva. Bueno, dependiendo del evento que vayas. Si es de la isla, te dan hormigas de la isla. Creo que cuando vayas a la isla también te van a ofrecer eventos de la selva. ¿Qué digo de la selva? Del Barrenland. Pero no estoy muy seguro. Creo que la primera vez que vayas no te ofrecen todavía hormigas de la selva. ¿Qué digo de la selva? Del Barrenland. Hasta que vayas a la selva. Una vez vayas a la selva, al Barren, ya te van a ofrecer hormiguitas del Barrenland sin problema. Tendríamos que verlo eso nada más. Esto podrías comprarlo sin problema. Es más accesible. Eso sí lo voy a comprar. ¿O recomiendas otra cosa? No, sí, recomiendo esto porque con esto tienes chance de que te salga por lo menos una hormiga de temporada. Dice, en la isla no está ese plan. No me digas. Entonces solo aparece en el Barren. Qué F, gente. Entonces la isla perdida no aparece. No, yo pensé que sí estaba en la isla perdida. Claro, el buen Eric está en la isla. Entonces, al parecer, en la isla perdida no está este paquete. F, gente. Tienen que esperar al Barren, entonces. Desde el Barrenland implementaron esto. Buen dato, buen dato. Listo, con eso ya quedan todos advertidos. Perfecto, perfecto. Listo, gentita. Hasta aquí llegaríamos en la transmisión del día de hoy. Se alargó bastante el directo porque vimos bastantes cositas. Curioseamos, respondimos preguntas de los nuevos jugadores y algunas otras cosas. Y vemos que el buen robot, miren, configurando bien tus talentos puede romper los récords. Así que utilicen bien las formaciones. Voy a preparar un videito, eso sí, les digo que me hace falta un poco de información. Pero ya estaríamos añadiendo el tema de las configuraciones en PvP y PvE para los insectos en general. Tanto para los free to play y pay to win. Así que pilas en eso, ¿ok? Tony, se debe comprar monedas de hormigas porque si compras desde el juego... Claro, también es otra cosa. Se recomienda también comprar de la página del juego monedas de hormigas. Pero algunas veces, en ciertas ocasiones y en algunos países, sale lo mismo comprar dentro del juego que en la página. Por ejemplo, a Ains, que es de Colombia, le conviene comprar en la página. Yo que soy de Ecuador, a mí también me conviene comprar desde la página. Y en otros países, a algunos les convendrá comprar en la página o a otros les dará igual. O a otros puede que dentro de la página del juego, donde compran monedas de hormigas, les salga hasta más caro. Todo depende, gente, de lo que ustedes vean, ¿vale? Gracias, Tony, por todo. Feliz Pascua a todos. Necesito dormir un poco ahora. Nos vemos. Listo, cuídate mucho, Zul. Te agradezco muchísimo el apoyo. Un abrazo igualmente. Feliz Pascua a todos, gentita bella. Ya reclamaron el huevito, así que espero que hayan tenido suerte. ¿Mañana harás otro directo? Puede que sí. Puede que mañana hagamos el último directo del mes. Así que pilas, gente. Iniciaría otro directo el siguiente mes, así que pilas. Creo que este mes tiene ¿cuántos? 31 tiene este mes. Sí, este mes tiene 31, así que mañana sería el último directo del mes. Jasper, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Yo soy de México, sí, la hermosa gente de México está a tope aquí, gente, sin duda. Un saludo a todos, cuídense mucho. Nerfearon a la Gersi, no mata nada. Es que no mata, es que Jasper, esa hormiga es para full tanque, no hace daño de habilidad. No es que hayan nerfeado, es que es así la hormiga. Descansa, Tony. Igualmente, descansen, gente. Un abrazo para todos. Bye, bye, gentita. Gracias por el hermoso apoyo. No se olviden, cualquier cosita estamos por acá. Bye, bye, gentita bella. Cuídense mucho. Let's go. 1,
1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you I'm sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time, you take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time, you take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel changes. Turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest. Break out of my cages. I will not be nameless. I will not be aimless. Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time.